Aquí largamos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Es lunes. Largamos la semana. Voy a presentar a quienes me acompañan. Está Lucía Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ah, miren qué vista aérea, se ve todo. Pablo de León se ve desde el dron. Estamos desde el dron de TN. Mirá, ahí está. El saludo. Jessica Bossi también está con nosotros. ¿Cómo Buenas estás? noches, muy bien, súper. Bien, Jessica Bossi que les va a comentar la película Barbie, que fue a ver con sus hijas en cualquier momento, pero de otro programa. Y está Osvaldo Bazán. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, No vi quisiera... Barbie. ¿Cómo? No vi Barbie. No viste. Bien, vamos a hacer una sección de cine en cualquier momento de este programa. Pero vamos a otra película. Un poco anticipamos una de las escenas que fue el triunfo en Juntos por el Cambio. Después de muchísimos años de dominio peronista y 20 años, ganó Juntos por el Cambio ese muchacho que ven, Nacho Torres, Ignacio Torres, le dicen Nacho, es el gobernador. Ese muchachito, como, ¿viste cómo dicen los hijos? Ese muchachito que ustedes ven es el gobernador más joven de la historia argentina, tiene 35 años. Y ahí tienen el abrazo. Es una provincia importante, van juntando provincias en Juntos por el Cambio, en donde habitualmente no ganaban. Bueno, y está ahí la puja por la interpretación, si estas son fotos que adelantan un escenario nacional. Si sí, si no, las encuestas ustedes saben que no siempre nos dan el dato más fiel. Pablo de León, tu mirada sobre esta foto. Bueno, esta es la foto ideal y la foto que costó un montón. La otra imagen que veíamos recién era de la subida de Patricia Bullrich y Larreta yendo al encuentro, Larreta hablándole al estilo Messi, fíjense que se tapa así la boca y le dice algo, digo, tratando de mostrar una complicidad que no existió. Primero llegó a Chubut Patricia Bullrich con un equipo grande, que eran los que después cantaban el cantito tan doloroso. Y él llegó después. Ella se fue al hotel. Sí. Y él se fue a un bar. Sí. Entonces la gente de Nacho Torres decía, se están por juntar Patricia, Horacio, Horacio, Patricia, a charlar los tres. Y a ponerse de acuerdo en cómo hacer esto. Muy bien. Nacho Torres tuvo que ir al hotel a ver a Patricia Bullrich y Nacho Torres tuvo que ir al bar a verlo a Horacio Rodríguez Larreta porque no tenían la cuestión de ir, como entraría cualquiera acá, nos sentamos, charlamos y tratamos de... Hijo de padres separados, digamos. Es hijo de padre. Primero mamá, primero papá después. Sí. Claro, pero qué sé yo, más complicado, un caso complicado, porque no se hablaban y hicieron todo el show off este. Todo esto fue lo que pasó. Es más, termina este acto, Patricia agarra a toda su gente y se va, y Larreta se queda ahí en el búnker festejando, dando notas. Esto es lo que pasa y esto es lo que van a tener que ver cómo resuelven, porque el 13 de agosto todavía no están de acuerdo en si se van a compartir el búnker o no acá en la Ciudad de Buenos Aires, porque está claro, el 13 de agosto va a haber uno que va a ser elegido candidato a presidente y otro que no. ¿Jessy? Bueno, están todos recalculando los últimos pasos de esta campaña electoral, que fue larga, sobre todo para Juntos por el Cambio. Quedan 13 días. Es probable que hagan 3 cierres distintos. Cuando digo cierres es actos finales, uno en la ciudad, uno en la provincia, otro en el interior del país. El más importante va a ser el de están evaluando el de la provincia de Buenos Aires, que es donde es a todo o nada entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Y más allá de toda esta cuestión de quizá la chicana, no fluye entre ellos, digo, están jugándose todo, no está tan mal que eso ocurra en el medio de una decisión que hay poca, la verdad, gimnasia en este país de primarias. Llegaron más o menos civilizadamente. Esto es una opinión personal en base a diálogos con... Esto dice Pichetto, lo que vos planteás. Sí. Dice, Argentina no tiene gimnasia de primaria, Sí. de interna fuerte. Bueno, que nadie se asuste con esto. Sí, pero esto es bastante... Lo que digo es, esto está siendo bastante civilizado. Están compartiendo un escenario. Alberto Fernández y Cristina Kirchner estuvieron meses sin poder... Y son presidente y vice con la obligación que eso institucional que eso significa. De los dos lados lo que dicen es, el 14 de agosto ya con un resultado puesto, uno estará contento, el otro no, pero no va a haber una ruptura y va a acompañarse ese proceso electoral. Por supuesto, públicamente no lo están diciendo porque los dos quieren ganar. Ahora, es importante lo que pasa estos últimos 13 días porque hay mucha gente que no decidió el voto y también qué mensaje se da. Hay una mirada, esto me lo cuentan desde el lado de Larreta, de creer que tiene que volver al mensaje inicial de
antigrieta y de plantar un mensaje esperanzador, casi como si fuese esta la reta, casi como si fuese la elección general. ¿Ustedes se acuerdan que la última semana lo que hizo fue duro contra Patricia Bullrich, hacer una similitud con el gobierno de la Rúa? Bueno, están pensando cuál es el mensaje final que quiere dar cada uno de los candidatos. Quizás veamos una cosa más centrada por parte de la reta en eso, y otra cosa es que esto también, la suma de dirigentes no te va a dar más votos. No. Va a haber en los próximos días más candidatos provinciales que probablemente se pronuncien en favor de la reta. Que son María Eugenia Vidal. Exacto. Y están buscando nacional, que sea Facundo Manes también. Facundo Manes a nivel nacional, Torres a nivel provincial y algún otro candidato provincial que no lo ha hecho tan En un rato creo que vamos a hablar con Torres, con Nacho Torres. Digo, Nacho, no porque lo conozca, sino Ignacio Torres, así le dicen. Que Nacho es de Patricia o es de Horacio. Después le vamos a preguntar a él. Pero es de Horacio. Bueno, igual yo hay algo que no coincido con lo que dice Jessy como parte del debate. A mí me parece que yo entiendo que la pelea está bien y que deberíamos acostumbrarnos a primarias tan con más debate. Pero está claro que hay un grupo cerrado de Patricia Bullrich que lo detesta a la reta y el grupo cerrado de la reta que habla pestes de Patricia. Y a mí me parece que el problema no es la discusión y el debate, sino lo que pasa enfrente. Enfrente, un gobierno del 110, 120% de inflación, 40 y pico de pobreza. Un gobierno que, como vos decías, no se hablan el presidente y la vicepresidenta. Se odian en serio. Y están buscando el uno el mal del otro. Están produciendo el milagro de que digan que Massa es competitivo y que tiene chances de ganar. Pero tiene eso es lo raro. Pero pará, el tema es, para mí, humilde opinión, lo que es predictor de cómo podría ser un gobierno Juntos por el Cambio es lo que va a pasar el día de estas primarias, a la noche cuando se sepa el resultado, y si van a tener un discurso a la altura de las circunstancias de lo que esperan los votantes de Juntos por el Cambio, indistintamente si es Horacio o si es Patricia. Porque atención que ahí el voto tuyo, si es que vos votás Juntos por el Cambio, nadie te puede imponer. Claro. Que vos, si votaste a Patricia Bullrich y sale Horacio Rodríguez Larreta, vos tengas que... Nadie es ganado, arriado por nadie. Pero entonces, tienen que armar un discurso que contenga porque pueden saltarse las ovejas del corral. Puede pasar que haya... Vamos a suponer que Massa es el candidato más votado. En un momento decíamos que era Milei. Hay que ver si el candidato individualmente más votado es Massa o Milei. Vamos a suponer que es Massa. ¿Por qué? Porque Patricia y Horacio, los nombro así a los dos para que uno va a ganar y el otro va a estar, pero la sumatoria de esto va a dar más que el otro. ¿Pero qué va a pasar? En Juntos por el Cambio debería producirse esto. Estos dos candidatos levantándose la mano con Macri cerca y diciendo vamos a ganar. Y Massa va a tratar de producir una foto de que él ganó, lo cual no va a ser cierto, no sería cierto, porque va a ganar. Bueno, esta cuestión la está permitiendo el nivel de salvajismo que tiene este interno. Pero nació Milei. No, el que desacomodó eso es Milei. Pero obvio que si no existiera Milei, si no hubiese surgido esa posición, Juntos por el Cambio estaría ganando probablemente... Medio caminando ganó. Sí, y por eso tiene el inflador anímico del kirchnerismo Milei. Es así de sencillo. Sí, también es cierto que entre las PASO y las elecciones van a pasar 3 meses. Sí. Que eso en Argentina 2023 son 8 años, más o menos. Yo no sé quién a fin de octubre... 2 meses. 2 meses. Pero ¿quién a fin de octubre se va a acordar quién fue el que sacó más votos individualmente y hasta dónde eso puede ser importante en el momento de votar en octubre? Tengamos en cuenta que hay una inflación que se ató en junio para que en julio no pareciera tanto, que vamos a conocer que salta el día siguiente de las elecciones y que después viene una inflación quizá más alta en septiembre, digamos. Es cierto que lo que haga Juntos por el Cambio esa noche va a ser fundamental para decir a los votantes de Juntos por el Cambio, ok, han tapado las heridas, pueden seguir adelante, se van a poner de acuerdo. Entre otras cosas porque todo el tiempo están diciendo que sus equipos económicos están trabajando juntos y tienen buena relación y todo eso. Esa noche va a ser importante por eso. Pero hay 2 meses después. Me parece que así como no sabemos cuánto va a estar el dólar mañana, pensar... ¿Qué va a hacer esa gran porción de gente que todavía no sabe qué votar en octubre? Es magia. Pero también ahí, no sé si habría que pensar que después del 13 de agosto comienza realmente la elección, porque ante un candidato definido en la oposición, el espacio y el oficialismo también van a
supuestamente van a sacar a Grabois, digo, va a quedar fuera de la contienda, entonces se van a empezar a dirimir efectivamente los discursos de campaña, qué va a usar uno de bandera, qué va a usar el otro, y me parece que ahí el electorado posiblemente también se comporte de otra manera de cara a octubre. Me parece que después del 13 de agosto comienza otra elección más definida, porque ya en la oposición va a estar dirimida quién va a ser pero esa semifinal de Juntos por el Cambio es trascendental. Sí. Porque una cosa es ponerle a Massa, si ganara, uno creería que Massa le tiene que ganar a Grabois. Si Grabois le saca unos cuantos puntos, va a ser un ruido igual para Massa, después lo vamos a hablar. Exacto. Pero quiero decir, esa semifinal en términos de llaves, como si fuera un mundial, es trascendental porque el que gana ahí tiene serias chances de ser presidente. Puede ser definitoria. Definitoria. Claro. Entonces ahí es, digamos, lo que uno decía, bueno, octubre es todo. Ojo que para Juntos Es una por el primera Cambio, vuelta, puede ser una primera vuelta. Eso es trascendental, ¿eh? Claro que sí, porque aparte a mí me parece, y sigo sosteniendo, y van a tener 84 tapes para pasar siguiendo así, que el peronismo va a ser una elección mala porque la gente está muy mal, por la inflación que hay y porque la gente que tiene trabajo no llega a fin de mes. No es un problema de falta de trabajo hoy, es un trabajador que no llega a fin de mes. Y yo creo que si Juntos por el Cambio mostrara eso que ustedes describen, que debería ser lo correcto, y después encontráramos a una Patricia Bullrich haciendo campaña por Larreta, igual que Macri, o un Larreta haciendo campaña por Bullrich, que tiene serias chances de ganar en primera vuelta. Hay una cosa que me parece que interesante, porque se habla mucho de la abstención y de la gente que no va a votar. Sin embargo, Juntos por el Cambio ha tenido más votos que los que tenía en las elecciones anteriores. Quienes no han ido a votar han sido, en general, los votantes del peronismo, en casi todas las provincias. Digamos, no es abstención, es votantes del peronismo que no quieren ir a votar. Bien, después podemos preguntar exactamente cómo es la composición de ese ausentismo. Efectivamente, se suele decir que el que no se levanta para ir a votar es, en general, oficialista, que está desilusionado, desencantado. ¿Por qué esta teoría? Porque se dice que el tipo que quiere, el tipo genérico, digo, que quiere que haya un cambio o está lleno de bronca o desilusión, pero necesita que algo nuevo ocurra, sí se levanta y sí va a hacer el esfuerzo de votar. Los números dicen eso. Digo, en Santa Fe el número de votantes del peronismo es mucho menor del que había, en Chubut muchísimo más. Digo, es lo que está pasando en las provincias. Hablando de las provincias, vean ustedes un mapa, ahora cómo van quedando. El mapa, ¿te acordás cuando hacías el mapa Rivadavia, lo calcabas? Bueno, acá tenés Corrientes. ¿Sigue existiendo calcar? Sí, creo sigue que existiendo. se sigue calcando. Calcar no. Llevas el planiferio, ya lo comprás y lo bajás, lo bajás de internet. Bien, yo para mí era útil. Para mí otra también. pelea para otro momento. Calcar, Vamos. chicos. Sí, Para mí porque tenías conciencia Calcar del con territorio. plumín. Sí. Y Bueno, máquina. Sí, señor, Vamos, ¿hablamos político o de educación? Vamos Por con el supuesto, mapa de que educación. tenemos Dale. en la hoja cuadriculada. La amarilla, Corrientes, y la azul, peronista, porque es un radical, Gerardo Zamora, Santiago del Estero, pero es un aliado K. Así no eligieron el año pasado, perdón, 2021, tienen mandato hasta 2025. No, esto ya estaba. Ahora miremos, este es el mapa actual. ¿Qué es lo novedoso? Que Chubut pasó abajo, tenemos Tierra del Fuego, Santa Cruz. Chubut se pintó de amarillo después de 20 años. Y si vamos hacia la región cuyana, la vemos toda de amarillo. Mendoza tiene que elegir, serias chances de que gane Cornejo. Y San Luis y, y San Juan, que cambiaron de signo político y también se pusieron de amarillo. Córdoba está de verde, pero no es kirchnerista, pero es este peronismo esquiaretista. Del otro lado tenemos dos azules, Santa Fe y Entre Ríos, con serias chances de que pase a ser Juntos por el Cambio, lo cual todo el medio, más la ciudad de Buenos Aires, que está puesta a un costado, sería todo el cordón, casi como el medio de la bandera argentina, tiene serias chances de estar todo pintado de amarillo. Y ahí la provincia de Buenos Aires y las provincias del norte son claves para el peronismo. Retener y juntar la mayor cantidad de votos en la provincia. En Chaco, y, ¿no? Y por eso yo creo que Massa, después lo vamos a hablar, pero creo que Massa va a tender, o por lo menos va a tener que viajar y profundizar la campaña. Lo va a hacer. Se puede producir para todo este año electoral el mayor cambio de poder en las provincias desde el 83. Es muy fuerte lo que se está viviendo en estas elecciones provinciales que arrancaron con, en algunos casos, la ratificación de los oficialismos, de 12 que ya eligieron,
8 ganaron los oficialismos, pero estoy dejando en esa cuenta que decimos 4 cambiaron, otras 3 que probablemente ya tuvieron primarias, Santa Fe, Chaco y Mendoza, donde probablemente gane Juntos por el Cambio, son 7 provincias ya. Y después en el pelotón que va con la nacional hay provincias como Santa Cruz, Entre Ríos, Catamarca, la ciudad y la provincia. Esas 5 que nombré van a disputar elecciones el 13 de agosto y hay altas chances de que esas también cambien, con lo cual Pablo decía se pinta de amarillo y los radicales ganaron por el PRO y por Juntos por el Cambio, pero en el mapa. Sí, pero hay que tener en cuenta que también los sí. ¿Tiene posibilidades Catamarca? No, Catamarca va a elecciones. Va a elecciones. 13 de agosto. Lo que digo, las más probables son la provincia de Entre Ríos, la provincia, Con Frigerio. Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la ciudad ya es de Juntos por el Cambio y la provincia, digamos. Puede cambiar también de color político. Gran incógnita Santa Cruz porque la oposición se dividió demasiado. Sí. Vean ustedes, Ignacio Torres es el nuevo gobernador de Chubut. ¿Qué dijo? Este video le demostró junto a todos los chubutenses que después de 20 años vamos a terminar con la desidia en esta provincia. Chubut tiene un nuevo gobernador. Hoy Chubut cambió su historia de una vez por todas. Esta es la foto que va a estar en toda la Argentina mañana. Juntos por el cambio, carajo. ¡Vamos! Bien, lo que estamos viendo, por supuesto, es que faltan 2 semanas para ir a votar en las PASO nacionales. Y por supuesto, las fuerzas políticas van tratando de ubicar estas fotos provinciales en términos de esto es una foto que adelanta un triunfo o no, o se provincializó, o si Santa Fe lo que le faltó a tal candidato es hablar de lo local. Si, digamos, la gran pregunta es esta. ¿Se puede nacionalizar una elección de estas características? ¿Es más local? ¿Ambas o ninguna de ellas? Marque con una cruz. No, yo creo que Chubut, un castigo a la pésima gestión de Arcioni y así todo. Fue muy pareja la elección porque el peronismo, como decía el propio Torres, hace 20 años que está. Yo creo que sumando elementos, o sea, mirando Chubut, mirando San Luis, mirando San Juan, mirando la PASO del Chaco, mirando la PASO de Santa Fe e incluso mirando la PASO de Neuquén, vos ves un cambio, un cambio en la Argentina. Ahora, como bien decía Jessica, la provincia de Buenos Aires para mí termina de ser el termómetro de si el peronismo tiene alguna chance o si va todo encaminado para Juntos por el Cambio. A mí lo que me parece es que lo hemos charlado mucho acá. Las provincias eligen mucho puerta adentro porque tiene que ver con las problemáticas locales, tiene que ver con los candidatos y lo que se disputan y la configuración del poder puertas adentro. Pero una vez que todo ese mapa se termine de colorear, por decirlo de alguna manera, a nivel nacional indefectiblemente va a haber una nueva configuración del poder y eso sí va a ser la novedad. Hay 19 de las 24 provincias que dependen del Estado Nacional en cuanto a su financiamiento. Reciben más dinero del Estado Nacional que lo que recaudan con sus propias leyes tributarias. Y eso también es parte de esta configuración del poder, pero habrá que ver con ese mapa, cuando todas las provincias terminen de elegir, cómo queda incluso el propio kirchnerismo con aquellos que eran sus bastiones históricos más fuertes. Un dato me parece que no es menor. Fíjate que Torres casi no hizo campaña nacional, no vino a los medios. Claro. Como Puyaro, como Yarlora. Digamos, aquellos que ganaron son los que trabajaron más en sus provincias que los que anduvieron por los medios nacionales. Vean ustedes, Mauricio Macri volvió de su viaje por Europa y se me está metiendo ya en la campaña. Yo no sé si se va a jugar concretamente o por Patricia Bullrich o por Horacio Rodríguez Larreta, pero hablemos de esta foto. ¿En la ciudad sí se va a jugar, creen ustedes? Sí, Macri? claramente. ¿Se jugó? Ya se jugó. Esta foto no sucedió hoy. Esta foto es cuando definió claramente el apoyo a su primo Jorge. ¿Qué hizo Macri en las últimas horas? Bueno, contábamos ayer, volvió ayer y directamente al rato después de bajar del avión se fue a La Rural, un lugar cómodo para él, pero fue claramente a mostrar que estaba activo políticamente. El otro día contábamos, ¿dónde va a cerrar Jorge Macri? En La Rural. ¿Qué pasó hace un rato? Reunión. Se cambió el cierre de Jorge Macri.
hay una corriente que también ayer se hablaba en Chubut mucho, de mostrar austeridad con estos tiempos. Entonces, los actos rimbombantes parece que Juntos por el Cambio no los va a hacer. Entonces, la rural, que incluso parecía una provocación para Martín Lustó, por decir vamos al lugar donde nadie te quiere por la resolución 125, lo van a hacer en un lugar público, en un acto que tienen que ver las características si es un lugar público, pues van a estar Jorge Macri, Mauricio Macri, Larreta, Bullrich y María Eugenia Vidal. Bien. Vos preguntabas sobre el rol de Macri o si se va a jugar por uno o por otro. Hablo de los presidenciales. Yo diría que una de las pocas coincidencias que tienen Larreta y Bullrich es que no quieren que Macri aparezca en la campaña diciendo qué es lo que hay que hacer, porque dicen, no somos los hijos a los que tiene que marcarles la cancha. Con lo cual, si fuera por ellos, y ha habido conversaciones en ese punto, no quieren que esté, sí, en un búnker de campaña y demás, eso sí, pero en fotos anteriores y siendo el que viene a decir cómo hay que hacer las cosas, no lo quieren ninguno de los dos. Bien, ustedes me acompañan, voy a charlar con el primer invitado. A propósito, recuerdo una conversación que tuvimos en este mismo programa con Durán Barba, y Durán Barba dijo, la gente no quiere más títeres, no quiere otro títere. Por supuesto, Durán Barba tiene sus intereses, está trabajando con uno de los candidatos, pero quizás sea verdad que la gente ya no quiere más ese esquema de alguien que tiene los hilos y controla. Alejandro Katterberg, un gusto conversar con vos. La primera cuestión a retomar es, ¿son fotos que adelantan o hasta qué punto sí no los triunfos oficialistas u opositores en las provincias? Son fotos que adelantan y que dan cuenta de la debilidad del peronismo luego de esta muy mala gestión de gobierno nacional. Aquellos gobiernos peronistas que tienen gestiones más ordenadas, más exitosas, lograron en su mayoría la reelección, pero adelantando y desacoplándose de la elección nacional y por un caudal electoral mucho menor o menor a lo que habitualmente tenían. Y aquellas gestiones peronistas con administraciones mediocres en un contexto nacional muy crítico están siendo derrotadas. Como decían ustedes hace un rato, el peronismo kirchnerista va a pasar de controlar unas 14, 15 provincias en la actualidad a tal vez controlar 7, 8 una vez terminado este ciclo electoral, ¿no? Quedan algunos resultados pendientes, algunos con mayor incertidumbre. Santa Cruz, existe la posibilidad que el 13 de agosto, que se eligen las PASO nacionales y pasan 4 provincias, pues se elige gobernador en Santa Cruz, y es una elección reñida en donde el kirchnerismo podría perder en Santa Cruz. Y queda la provincia de Buenos Aires, y como ustedes dijeron, posiblemente gobiernos aliados al kirchnerismo en Entre Ríos y en Santa Fe van a ser derrotados, y hay que ver en Chaco, donde han perdido las PASO, ¿no? Entonces, esto viene a cuenta de menor cantidad de provincias en manos del kirchnerismo-peronismo, menor cantidad de diputados. El peronismo y el gobierno va a hacer una mala elección nacional. No sabemos todavía cuán mala va a ser esa elección. No sabemos si va a ser una elección que le alcance a ser competitivo y llegar al balotaje, o va a ser una elección que sea aplastantemente derrotado. Ahora, de todas formas, va a perder por lo menos entre 10 y 15 puntos, si no más, con referencia a la elección de hace 4 años, y eso implica que va a perder muchos diputados. Y hay algún escenario en donde queda tal vez con menos de 100 diputados nacionales. Pero si no queda con menos de 100 diputados nacionales, va a estar ahí, Diego. ¿Qué significa en la traducción tener 100 diputados? Bueno, significa que incluso la capacidad de bloqueo a un próximo gobierno de fuerza opositora queda claramente golpeada. Y el otro dato es el Senado, donde el peronismo, que históricamente controla el Senado está diseñado estructuralmente para que sea peronista en este país. ¿Por qué? Porque eligen las provincias chicas con 500.000 electores, eligen la misma cantidad de senadores que los distritos más grandes. Las provincias más chicas, de mayor cantidad tradicionalmente peronistas, meten más cantidad de senadores. Siempre históricamente el Senado estuvo controlado por el peronismo, incluso con mayorías a veces muy robustas. Esas mayorías robustas se perdieron. Hoy el kirchnerismo, el peronismo perdió la mayoría del Senado y es la primer minoría, y hay que ver incluso si no pierde la primera minoría. Yo creo que el Senado, en nuestras estimaciones, va a quedar muy parejo. Para mí va a estar 34 a 34, 35 a 33, va a estar una cosa así. Y en la Cámara de Diputados,
Juntos por el Cambio va a ser claramente la primera minoría, posiblemente sin alcanzar una mayoría, porque aunque Juntos por el Cambio ganara en una primera vuelta, no le va a dar los números, a mi entender, para alcanzar una mayoría propia y va a tener que generar acuerdos y alianzas para encarar el proceso de reformas, que es lo que necesita Argentina. Mostraste una hipótesis de Congreso funcionando si gana Juntos por el Cambio. Es una hipótesis. Compáralo contra el Congreso que tenía Cambiemos cuando Macri gobernaba. Cuando Macri gobernaba, llegó con 89 diputados, si mal no recuerdo. Hoy tienen 116 diputados. Y el próximo gobierno, si llega a ser de Juntos por el Cambio, lo que implica una victoria por Juntos por el Cambio, por ahí se acerca a 120. Recordemos que se necesitan 129 para tener quórum propio. O sea que hay una mejora significativa en la cantidad de diputados. Y en senadores es mucho más notable. En senadores, cuando Macri llegó, tenía Juntos por el Cambio, Cambiemos en ese momento, 18 senadores. Hoy ya tienen 33 y tal vez pueden llegar a 35. Si llega a ser una ola totalmente a favor de Juntos por el Cambio y arrasan en las elecciones, podrían llegar tal vez a 36. Muy difícil. La diferencia tal vez está en la cantidad de provincias. Que Juntos por el Cambio va a tener más diputados si llega al gobierno, todo esto si llega al gobierno y gana la elección, más senadores, posiblemente tenga más gobernadores. Cuando Macri gobernó había 5 gobernadores. Hoy estamos hablando ya de aliados en San Luis, en San Juan, muy posiblemente Mendoza, Jujuy, Corrientes, muy posiblemente Entre Ríos, Chubut, muy posiblemente Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires, vamos 9, tal vez Chaco 10. Ahora, si Juntos por el Cambio tiene aliados gobernadores en esas 10 provincias, pero no gana la provincia de Buenos Aires, en términos de cantidad de población y en términos de producto y en términos de gasto público de las provincias, Macri tenía una ventaja porque controlaba la provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende lo que quiero decir? Perfectamente. Entonces, por más que el próximo gobierno de Juntos por el Cambio tenga 10 provincias aliadas contra las 5 que tenía Macri, las 5 de Macri eran mucho más importantes a la hora de impulsar y ejecutar cambios, porque implicaban una porción muchísimo mayor del gasto público, de la población. O sea, puede ganar etcétera. todo, pero si no gana la provincia se Yo complica. creo que la provincia de Buenos Aires es crucial para lo que viene en la política argentina, por varios componentes. Uno, por la capacidad de supervivencia del kirchnerismo. Digamos, si el kirchnerismo supervivió refugiado en La Matanza, imagínate en la provincia de Buenos Aires, que es 10 veces La Matanza, ¿no? 2, por la rearticulación o reconfiguración posible de las fuerzas políticas, que yo creo que lo que se necesita en Argentina, y alguna vez lo hablamos acá, acá se necesita recrear poder político, poder presidencial para empujar reformas. Argentina está paralizada hace una década y casi sin poder presidencial hace 3 años. Entonces hay que reconstruir poder presidencial para que tenga la capacidad de impulsar una agenda y que esa agenda avance y se concrete. Y para además no solo que avance y se concrete, sino se sostenga en el tiempo y no solo eso, tenga poder suficiente para bancarse las consecuencias de esas reformas. Llámese marchas o piedras en una plaza o llámese presiones corporativas de los sectores que se ven afectados por las reformas que vienen. Ahora... Y entonces la provincia de Buenos Aires, si no estuviera en manos del que gana la Casa Rosada... Le da más gobernabilidad, le da más capacidad de empujar esas reformas y habilita para mí la reconfiguración del sistema político. Porque si el kirchnerismo no gana la provincia de Buenos Aires, la probabilidad de que haya algún quiebre entre el peronismo y el kirchnerismo después de una derrota histórica, lo que podría ser en esta hipótesis una derrota histórica nacional, perdiendo un montón de provincias y perdiendo la provincia de Buenos Aires, eso va a hacer que el kirchnerismo se radicalice, trate de defender a su público cautivo, al cual Cristina Kirchner por 3ª vez consecutiva no le está dando un candidato para ese público, y se radicalice en su discurso político y económico. Mientras que el peronismo, que va a quedar golpeado, pero que va a quedar en control de algunas provincias, de muchísimas ciudades, intendencias, va a tener incentivos a negociar con el próximo gobierno. Si el kirchnerismo controla la provincia de Buenos Aires, controla el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Y si el kirchnerismo controla el peronismo de la provincia de Buenos Aires, es muy probable que tenga una capacidad de seguir controlando al peronismo nacional, incluso un peronismo nacional golpeado con pocas figuras. Acabamos de ver un gobernador electo de Córdoba que ya salió muy fuerte, posiblemente pensando que es una de las figuras de un potencial recambio que viene en la Argentina. La última pregunta en relación con la importancia de la provincia de Buenos Aires. ¿Tan cierto es que el bonaerense que vota
la lista del presidente que elige? Es decir, que el presidente arrastra para arriba. No sé si al mostraron gobernador. ustedes la boleta entera. La boleta mide 1 metro. La están repartiendo en muchos lugares. Ya viste que ya se están repartiendo las boletas. La boleta de la provincia es así de larga. La parte del gobernador está en el medio. Históricamente el corte de boleta no es muy alto. Yo el corte de boleta más alto que recuerdo en la provincia de Buenos Aires es la elección de Francisco Narváez. Cuando te acordás que él, después de ganar aquí... 2009. No, 2009, él es candidato a diputado en la provincia y le gana el kirchnerismo. En el 2011 él no puede presentarse como candidato a presidente después de que intentó con la Corte que Suprema. era colombiano, y que se no presenta puede. en la provincia de Buenos Aires como candidato a gobernador con boleta corta. Y saca casi algo así, si no me recuerdo mal, que Pablo me corrija, como 20 puntos. Con boleta corta, quiere decir sin la boleta del solito gobernador. Pero era más claro porque era corta. Pero en líneas generales, Diego, no hay gran corte de boleta. Entonces, la suerte del kirchnerismo, que en muchas encuestas está arriba en la provincia de Buenos Aires, depende en gran parte de la suerte de Sergio Massa a nivel nacional. Si Sergio Massa a nivel nacional hace una elección, ponele de 33 puntos, 34 puntos, que sería perder 15 puntos con respecto a la de hace 4 años atrás. Y yo creo que eso sería algo que el kirchnerismo y el gobierno festejaría. Si hace una elección de 33 puntos, la provincia de Buenos Aires siempre saca alrededor de 2 puntos más que el promedio nacional. O sea, 33 puntos nacionales implicarían unos 35 puntos en la provincia de Buenos Aires, 35 o 36 puntos. Ahí Kicillof le podría agregar 2-3 puntos de corte de boleta y sacar 38-39% de los votos, y eso le alcanzaría para ganar. Ahora, si el gobierno y el peronismo arranca en vez de 33 abajo de 30, toda esa escalerita se hace más complicada. Bien. Pero es una elección que aparenta estar abierta. El 13 de agosto vamos a tener información sobre eso. Qué bueno sería tener a alguien que maneje una consultora con números. Tenemos a alguien. ¿Cuáles son? ¿Tenés algún número más? Sabemos márgenes de error, sabemos la dificultad para evaluar. Todos los peros están sobre Las encuestas son menos confiables que hace 20 años, que hace 30 años y hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque cada vez menos gente responde, entonces las tasas de respuesta caen abruptamente. ¿Te puedo preguntar por Sí. qué la gente responde menos? Por varias razones. Una, primero a nosotros, a los encuestadores, nos es cada vez más difícil acceder a las personas, dependiendo de los distintos marcos muestrales. Te doy un ejemplo. Cuando hicimos la campaña, o cuando era la campaña de Mauricio Macri, en el 2015, había 9 millones de líneas fijas en la Argentina. Hoy hay alrededor de 5 millones, casi la mitad de líneas fijas. Entonces ya las encuestas que tomaban marcos muestrales en líneas fijas ya no van más. Las encuestas en los domicilios, hay barrios donde se hace más complejo llegar, los encuestadores en invierno trabajan hasta las 5 de la tarde, Te abrevio televisivamente, te corto grosera, pero televisivamente, por cuestiones metodológicas y tecnológicas. Y porque la gente cada vez colabora menos. Eso. Pero te hago un comentario muy claro. Hace 20 años atrás, si yo te preguntaba cuántas veces te hicieron una encuesta el último año, ¿qué me decías? Una, tal vez, ninguna. Ahora te atosigan. Hoy vas a los baños en los aeropuertos y salís del baño y hay una encuesta, ¿la vieron? La gente está podrida. Cuando salís en todos constantemente, terminás de hacer una llamada de WhatsApp, te hacen una encuesta. Satisfacción del cliente. Y eso genera un sesgo metodológico. No sé cuánto interesa a la audiencia o a vos las cuestiones metodológicas, pero ¿quiénes son los que más responden una encuesta? La gente que le interesa la temática de la que estás hablando. Alguien que le gusta alguien que me dice, yo nunca te respondo una encuesta, pero soy fanático de cine. Si justo lo atiende, me dice, es una encuesta sobre cine, me la va a responder. Entonces, ¿quiénes son los que más responden una encuesta sobre temas políticos? La gente que le interesa la política. Bien. Si los que le interesa la política votan de una forma distinta a los que no le interesan las políticas, ahí podemos tener un sesgo, ahí podemos tener un problema. Y eso en algunas metodologías se están dando. Las metodologías que son las encuestas automáticas, la que a la gente, lo que está mirando, llama el teléfono y hay una máquina, un robot del otro lado haciéndole preguntas, o las encuestas por internet, esas encuestas que son respondidas por muy poca proporción de la gente, que son los más interesados, y en esas encuestas el kirchnerismo y Patricia Bullrich dan mejor. Bien. Incluso también un poco Milei. En las encuestas que se llaman domiciliarias, que le tocas la puerta a la gente y le preguntás que las tasas de respuesta son mayor y que el nivel de interés por la política es más bajo, la reta sube. ¿Por qué? Porque agarra un público menos politizado. Esas son las tramas de la metodología. Esa es la parte donde las encuestas pueden fallar. Para cerrar entonces, un estimativo del peronismo-kirchnerismo. Si querés, nada. Te doy, no le escapo a la pregunta. Sí. Hoy
mi estimación y los números que nosotros manejamos en la consultora es que esta elección debería estar ganándole a la suma de Juntos por el Cambio con un porcentaje alrededor del 35% de los votos, el gobierno con un porcentaje alrededor del 30% de los votos y Milei un poquito por encima del 20% de los votos. Eso es lo que dicen nuestros estudios y muchos o gran parte de los estudios. Dijiste ahora, 35, 30, 20. Sí, para redondearlo 35, 30, 20. Pero, incluso dentro del margen de error, eso te puede dar lecturas muy diferentes de lo que puede pasar la noche del domingo. 35-30 puede ser perfectamente empate 32. Y la pregunta si es un empate en 32 es, ¿cómo puede ser que en un contexto donde un gobierno está corriendo a 150% de inflación, donde perdió la elección de mitad de término por paliza, donde las cosas están peor que hace 2 años, donde hay una interna política feroz, la oposición no logra ganarle o empata prácticamente con el gobierno? Ahora, 35-30, con el margen de error equivocado para el otro lado, puede ser 37-28, y Juntos por el Cambio tiene una victoria de casi 10 puntos, holgada, el ganador de la interna, llámese Bullrich o Larreta, quedan encaminados para una victoria en octubre e incluso se reabre, lo que recién ustedes decían en la mesa, hasta la potencialidad que algunos dirigentes Juntos por el Cambio no dejaron de aspirar de ganar en primera vuelta. Yo creo que dentro de esos pocos puntos de variación dan lecturas muy distintas a lo que puede pasar. Lo evidente, lo lógico sería que el gobierno sufra una derrota importante. ¿Por qué? Porque económicamente la situación está muy mal, socialmente la situación está muy mal, políticamente la situación está muy mal, porque 4 de las últimas 5 elecciones en la Argentina la ganaron la oposición, porque 18 de las últimas 19 elecciones en Latinoamérica la ganó la oposición, y porque a nivel provincial estamos viendo indicadores de que a los gobiernos y al peronismo le está costando. Ahora, si con todo ese contexto social, político y económico la oposición no es capaz de lograr una victoria más o menos robusta, debería replantearse severamente si la estrategia de una interna tan diferente, agresiva, ha sido la estrategia correcta o no, que claramente si el resultado que les estoy diciendo es el negativo, va a quedar en evidencia que hubo un error en esta estrategia de interna. Bien. Y la emergencia de Milei, que antes no estaba. Y la emergencia de un Milei agarrando el voto descontento de mucha gente. Gracias por haber venido. A vos, Diego, muchas gracias. Hablar contigo. Vuelvo a la mesa y recibimos a Hernán Lombardi. De profesión, ingeniero. halcón. Ingeniero halcón. Ingeniero halcón. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien. Queremos recibirte con una frase que creo que es de ayer, Jessica, decíamos, de Cecilia Moró, ¿verdad? Presentala. Sí, la frase de ayer de Cecilia Moró, que básicamente tiene que ver con esta idea del kirchnerismo de plantear una especie de campaña del miedo y lo que puede pasar el 11 de diciembre si es que gana Juntos por el Cambio. No sé si tenemos la placa veamos. Como para verla. Ahí está. Necesitamos que la gente vaya a votar para que no nos despertemos el 11 de diciembre con una Argentina como la de 2001. Cecilia Moró, masista, una voz que se volvió una voz escuchada porque muchas veces anticipó cosas que iba pensando o estaba por hacer Sergio Massa. Lo que está diciendo es lo que otros integrantes del gobierno también ponen sobre la mesa. Ojo con 2001. Yo diría que en general no hay forma nada más autoritario que meterle miedo a una sociedad, ¿no? En general, y el kirchnerismo nos tiene acostumbrados, te mete miedo al cambio. El miedo al cambio es algo que existe en las sociedades. Nos metió miedo durante la cuarentena. Acordate el miedo que se metía durante la cuarentena. Habían contaminado todo con miedo, con miedo. Y bueno, es una forma autoritaria. A mí me parece que esconde el fracaso de que ellos no pueden hablar de los que hicieron o no hicieron estos 4 años, Diego. Si no hicieron nada. Todo empeoró. Yo desafío siempre un área de gobierno, un ministerio, que haya hecho algo que valga la pena ser recordado. Nada. No hubo nada. No hubo nada en salud. No hubo nada en educación. Hicieron un desastre con la economía. Mirá la inseguridad. ¿Podemos pensar que todavía hoy el ministro de Seguridad Nacional, antes fue la ministra, no se hable con el de la provincia? Son cosas muy obvias. Tendrías que coordinar a la gendarmería con las policías provinciales. No, los tipos no se hablan. Entonces, cuando hacen un operativo, yo no sé cómo hacen. Bueno, hacen la vergüenza que hacen. Con lo cual tenés el Gran Buenos Aires y Rosario a merced de la delincuencia.
Este ha sido el peor gobierno de la democracia, holgadamente. ¿De qué van a hablar? Tienen que hablar, en vez de defender su gobierno, meten miedo y agreden a la oposición. Esta es la táctica. Vos táctica vos ya de baja calidad, ¿no? Vos ya estabas sentado y escuchando la charla con Alejandro Katterberg, que en el final dijo, la verdad, podría ser una muy mala elección del gobierno, históricamente mala, por Y, Z, X razones. Pero atención, que lo que está por verse es si esta política de la interna de la oposición no genera un problema. Digamos, lo que no sabemos si, como dice Pichetto y decía Jessica, es saludable. Qué bueno, estamos aprendiendo, somos adultos democráticos y hay una interna y no pasa nada, o si genera, Pablo tiene esta posición, un efecto que, ojo, con la interna, porque aún con el mal gobierno le puede facilitar las cosas. Yo diría, lo sabremos el domingo, ¿no? Pero en principio, el otro domingo, en principio yo diría que decida la gente es mucho mejor que decidan los dirigentes. Decida la gente, los candidatos, es bueno. Segunda cuestión, hay dentro de Juntos por el Cambio dos posiciones que yo creo que son respetables. Hay una posición más intransigente y hay una posición más, llamémosla posibilista en términos de la teoría política. Intransigente quiere decir, bueno, no podemos negociar los valores del cambio, no podemos negociar la velocidad del cambio, tenemos que ir para adelante y sobre todo tenemos que cambiar la correlación de fuerzas. No nos conformamos con esta correlación de fuerzas. Y en la posición, llamémoslo más, yo la llamo posibilista, que dice, bueno, sobre esta correlación de fuerzas, con estos los sindicatos van a seguir siendo los sindicatos, las organizaciones piqueteras van a seguir siendo las organizaciones piqueteras, entonces sobre esto va a haber que construir la nueva Argentina. Pensé que eso se discute y esas dos posiciones existen. Y está bueno que se dirima democráticamente. ¿Quién es el o la posibilista? Bueno, obviamente las posiciones más cercanas a una vocación de cambio profundo es Patricia Bullrich y posiciones más posibilistas están del lado de el cambio posible, según vos, sería ese. Bueno, pero ¿qué quiere decir posible en este caso? ¿El cambio es todo o no es nada? Pero yo digo, ¿pero qué quiere decir eso? Que hay que variar la correlación de fuerzas. Que si nosotros pensamos, con Patricia, que hay que tener más diputados, más senadores, que hay que pelearles el poder a los sindicatos, que hay que pelearle el poder pero los sindicatos van a seguir siendo estudiantes. Los sindicatos van a seguir siendo los sindicatos, las organizaciones sociales van a seguir siendo las organizaciones sociales. Sí, pero tenés que variar la correlación de fuerzas. Si no, das como dado un equilibrio de la Argentina. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, tenés que justamente, yo creo que mostrar claramente que hay alternativas, que tenés que buscar más alternativas en la cuestión sindical, que como todos sabemos está trabada hace muchos años en Argentina. No tenés que aceptar que las organizaciones piqueteras manejen la plata de los planes y sean un factor de poder permanente. Tenés que discutir los centros de estudiantes. Tenés que conseguir muchos votos para tener más diputados, más senadores. Es decir, cambiar la correlación de fuerzas es esencial. Porque si no tenés que aceptar, yo ahí me sale el ingeniero, y sabes que la fuerza es un vector. Tenés que aceptar que las fuerzas son las actuales. No, yo creo que hay una enorme vocación de cambio en los argentinos y esta vocación de cambio se va a expresar. El Lombardi, muy confiado en eso. Está claro, y la gente lo sabe, y lo dejas claro, que estás trabajando en la campaña de Patricia Bullrich, pero como ingeniero estás muy cerca del otro ingeniero, que es Mauricio Macri. Y vos acabás de decir que hay dos posiciones en el PRO. La posibilista, Larreta, y la intransigente, Patricia. ¿Dónde está parado Macri entonces, si hay dos posiciones? Mauricio está claramente parado alrededor de una vocación de cambio profundo. Lo ha dicho. Él ha dicho siempre, o somos el cambio o no somos nada. Y esto no quiere decir expresarlo. Yo no voy a hablar por Mauricio en términos de personas, pero sí en términos de ideas. Evidentemente, Mauricio tiene una vocación muy fuerte alrededor del cambio. Entonces, las ideas, cuando uno va a votar, votará con gana, con bronca, pero me imagino que un expresidente votará por ideas, de acuerdo a lo que vos expresás. Sí, exactamente. Entonces va a votar a Patricia Bullrich. Bueno, pero yo no quiero hablar por boca de Mauricio. Sería un irrespetuoso. Es un expresidente de la Nación que merece un enorme respeto por todos nosotros. Sí digo, yo creo, yo obviamente reivindico enorme cantidad de cosas que se hicieron durante nuestro gobierno y con Mauricio también soy autocrítico de algunas cosas que no pudimos resolver porque por algo perdimos, digamos. No somos necios. Pero Mauricio en 2 libros escribió sobre autocrítica. Me parece que eso nos proyecta hacia el futuro. Y aparte, buena parte de los equipos estamos ahí trabajando, ¿no? Claro. Ahora, Lombardi... Es bastante claro. Este trabajo que ustedes plantean intransigente a la hora de no claudicar o no negociar ideas, nortes, por decirlo de alguna manera,
y esta correlación de fuerzas que buscan modificar. ¿Cómo se logra en una Argentina cada vez más pobre, con un tejido social sumamente complejo, con organizaciones sociales también, con reclamos que ya vemos cómo toman muchas veces las calles? Digo, ¿todo eso no podría llegar a intensificarse ante un eventual cambio de gobierno? Lo peor que puede pasar es seguir como estamos. Absolutamente. Seguir como estamos. Esto es lo malo. Entonces nosotros queremos efectivamente un cambio, pero ¿qué quiere decir para cambiar la correlación de fuerzas? Obviamente tener más diputados y más senadores. Eso es lo que marca la Constitución Nacional. Segundo, es decir, el que comete un delito, el que le cruza un camión en la puerta de una fábrica y hace fundir a la fábrica, eso es un delito y hay que hacer una denuncia penal y en lo posible que el que las hace las paga. Bueno, pero... Tercero, pero en las organizaciones piqueteras no pueden manejar la plata, sino ¿cómo se hacen los piquetes? No pueden tener el financiamiento a través del Estado, entre lo que pagamos entre todos, de las organizaciones piqueteras. Entonces hay que ir cambiando la correlación de fuerzas de la Argentina para poder llegar a un cambio de verdad. Porque si no estás como en un empate, ¿sabes? ¿Pero eso es paulatino o es inmediato? Bueno, digo, porque hay un montón de gente ahí en el medio. El cambio de rumbo es inmediato. El cambio de rumbo es inmediato. ¿Y qué se hace con toda esa gente? Bueno, ¿con qué gente? Con toda esa gente que vive los planes sociales, con toda esa estructura. Con el que vive, no estoy hablando del que vive los planes sociales. Estoy hablando de las organizaciones que lo administran y se quedan con un porcentaje. Sí. Si todos los hemos visto. ¿Cuántas veces fuiste? Bueno, no sé si vos vas a la calle con el micrófono, pero los cronistas cuando les preguntan, no, yo tengo que aportarle un 10% a la organización, se financian con la miseria de la gente. Eso, si vos vas y directo al que recibe el plan, eliminás la intermediación y lo dejás sin plata. ¿Cuántas veces ves los sindicatos que ya no es que se pelean, nunca se pelean para defender al trabajador, se pelean para defender el encuadramiento, ¿viste? Porque manejan como rehenes a los afiliados? Y esto es lo que hay que terminarlo, y esto hay que terminarlo, ha sido una traba en los 40 años de democracia. Tenemos que desempatar esta situación a favor del cambio. A ver, Jessica. Sí, no, me quedé pensando, siguiendo el hilo de la conversación, ¿cuántos meses intensos imaginás? Coincido con vos. Ahora, para modificar el principal plan social en la Argentina, que es el potenciar trabajo, tenés que, bueno, disolver las cooperativas, básicamente, y apuntar a otro plan. Lo mismo la discusión con los sindicatos que van a tener una inmediata reacción en la calle. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos meses de ese escenario caliente en la calle? Porque al principio van a tener fuerza para salir. Vos decís, yo le quito los planes, le quito financiamiento. Está bien, pero al principio van a tener la fuerza y tienen la gimnasia como para seguir insistiendo con la protesta callejera, donde va a haber de todo. Va a haber reclamos justos e injustos también. Dos cosas. Sí. Primero, ya los tenés en la calle. Pero va a ser peor. Pero, pará. Porque los vas a tener los oficialistas también. Yo sé que tengo experiencia, he sido ministro 2 veces. Pensá un gobierno, viste, como Super Mario Bros. Se llama el jueguito ese, que arranca con mucha energía y va perdiendo energía. Y de repente agarra un paquete de guindas y crece la energía. Un honguito. Pensá un honguito, no sé qué corno arreglar. Pensá un gobierno así. Arranca con la más grande energía, porque arranca con la soberanía popular, con el voto de la gente. Ese es el momento que tenés que avanzar. Porque después, casi inexorablemente, los gobiernos se deterioran, porque las medidas joroban a algunos, ayudan a otros. Te tenés que... No puedes desperdiciar la energía. Esa es la pregunta. ¿Cuánto dura ese tiempo? Yo coincido con vos. Gracias. Lo que no insiste al principio, no lo haces más. No lo haces más. Ahora, ¿cuánto es esa ventana de tiempo? Mira, es difícil de calcular porque depende también de la energía positiva. No hay un cálculo perfecto. Ahí el ingeniero me fracasa. Te digo, pero sí saber que lo que no podés perder es el rumbo. Porque en el medio los gobiernos, todos los gobiernos, pierden el rumbo en el medio del fragor de la pelea. Está bien, pero ahora, la pregunta de Jessica, para mí, yo me sumo con algo que no le incluyo, obviamente, pero digo, entre los desafíos de los primeros 100 días, 70, la cantidad que sea, que el gobierno que gane va a tener mucho poder, van a tener el desafío de la calle. Y está la promesa, desde el lado de Patricia Bullrich, en el que vos estás, de el orden. Y ahí va a aparecer una situación en la cual no vas a tener solo al polo obrero, vas a tener a Baradel, a ATE, a CTA, vas a tener todo eso, que después de una eventual derrota, estamos hablando si gana Juntos por el Cambio y si gana Patricia, vas a tener un desafío callejero muy fuerte. Y ahí hay que tener mucho cuidado con lo que pasa. Por supuesto. Pero el orden democrático es algo... Vos fíjate cómo circula la conversación
respetuosamente. Si no es una toma de rehenes. Si no es un chantaje permanente. obviamente. Nosotros no podemos ser rehenes después de 40 no es años. una toma de rehenes. Claro, si no es... El que maneja la calle maneja todo. Bueno, pero esa es una discusión que la Argentina Hay cosas va que son súper va a dirimir. válidas y otras que hay un... Yo digo, la Argentina va a dirimir eso a partir de diciembre. Sí. En que se tiene que acabar Sí. la extorsión que yo siempre digo de los Beliboni de la vida y sumarle los Baradés de la vida. Se tiene que terminar esa Pero extorsión. para El tema es eso- cómo lo haces. Para Y eso la pregunta corresponde a ustedes. Y nos corresponde a nosotros. Es restarles poder sistemáticamente a estas organizaciones que en muchos casos están fuera de la ley, digamos. El tipo que cobra... Intermedia un plan es que un intermedia un delito. plan, es ilegal. Ahora, Comparar Si la vos no le política- restás, si vos no le restás poder, bueno, sí, pero vos La fíjate que escucha, ahí está la Lombardi, discusión. desarrollo social Sí. cuando lo gestionó Macri a través de Stanley. Carolina Carolina. Stanley, etcétera. ¿Qué debió haber hecho diferente hoy con la experiencia? Porque ahí había un buen vínculo con Grabois, parecía que había, digamos, arreglado cierto nivel de acuerdo / paz. Ahí tenés, Había. ahí tenés Sí. uno de los elementos para mejorar lo que hicimos. Eliminar por completo la intermediación. Nosotros no eliminamos por completo la intermediación, no la eliminamos. Eliminar la intermediación es clave. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no, a lo mejor no estaba la suficiente experiencia. No tenían el poder, No no tenías tenían el poder el poder. suficiente. No nos olvidemos que tenemos minoría en diputados Claro. y minoría en senadores. Eso es clave. Ahora, usted tuvo un trabajo muy claro, dirigió los medios públicos. Sí, señor. En el tiempo que usted dirigió los medios públicos, apareció un cocinero que insultó al presidente, músicos insultaban al presidente por televisión. Digo, algunas cosas, ¿qué aprendió en ese tiempo? Porque me imagino que eso... Bueno, Eve Son dos- Bonafini tenía su Son dos programa en elementos. Canal 7 Yo y era insultar a todo el tiempo al gobierno. No, tengamos bien cuidado, seamos bien cuidadosos en no mezclar dos elementos. Nosotros siempre vamos a defender la libertad. Lo que no puede hacerse es cometerse delitos. Si alguien incita a un delito, tiene que haber fiscales que metan a la gente, hagan las denuncias y eventualmente vayan presos. Si el que hace eso lo hace arrancándole la lengua al que habla, por decirlo de alguna forma, se convierte en censor. Entonces se convierte, fíjate... Pero es un nadie problema- pide una cosa militante no, tampoco, ¿eh? no, es lo que te estoy diciendo. Por eso. Ahora, también, y yo me precio, y lo he dicho en este mismo programa, de haber hecho un severo recorte en el gasto improductivo en los medios públicos. A ver, lo digo, es duro decirlo. Nosotros redujimos a Telemann la mitad de su planta. ¿Por qué? Porque era una planta improductiva. Y lo redujimos, y hubo que hacerlo. ¿No tuvieron algún fallo judicial? Sí, ¿Tuvieron hubo que reincorporar reintegrar. a cuánta gente? No, supongamos que se reincorporó un 30% de lo que se había expedido. Pero hay que hacerlo. A ver, yo lo que quiero decir, los gobiernos a veces tienen que hacer cosas antipáticas para defender al conjunto de la población. Si no, somos todos rehenes. Tenemos que liberar las fuerzas de la gente que está sojuzgada por minorías intensas. Las minorías intensas, si nosotros seguimos permitiendo que las minorías intensas gobiernen Argentina, entreguémosle la llave a las minorías intensas. Lombardi, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una tanda, por favor. El momento de presentar a Rolo Barbano, como siempre. Hola, Rolo. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Cruzamos a nado el río y vamos a hablar del otro campamento. Esto es, ¿cómo queda el gobierno, el peronismo, el kirchnerismo después de esta derrota en Chubut? ¿Qué impacto tiene en ese campamento? ¿Pablo? Bueno, es fuerte porque era una provincia en la cual gobernaba el peronismo, una gestión desastrosa, Arcioni, pero un hombre que se referenciaba en Sergio Massa. Sergio Massa se podía decir que tenía dos gobernadores, Arcioni y el ahora gobernador reelecto Gustavo Sáenz, el salteño. Entonces es un golpe, había una esperanza en la Casa Rosada. En la Casa Rosada es casi una postal turística en todo lo que es el peronismo, de que aquí se mantuviera la elección. Claramente no es así, entonces vamos a sumar San Luis, San Juan, Chubut, después Santa Cruz, Entre Ríos, Santa Fe, la posibilidad de Chaco. Son lugares donde pueden llegar a perder y que está haciendo, vos mirás el mapa nacional y decís, bueno, el escenario nacional por venir asoma dificultoso, más con la cuestión de la característica que es el ministro de Economía es el candidato presidencial. Jessy.
Bueno, la Casa Fantasma podría ser más que la Casa Rosada, pues básicamente no hay nadie ahí. Hoy Alberto Fernández estuvo en Chaco, se le levantó el veto político a Jorge Capitanich. Esto existía públicamente porque, bueno, querían despegarse de la repercusión del caso del asesinato de Cecilia. En este caso, ya desde la semana pasada hay actividades que Unión por la Patria promueve en la provincia de Chaco, cosa que habían dejado de hacer por una cuestión de cuidado público que pero no nos el cuidado afecte. terminó, Jessica. Terminó. Veamos de qué manera ya Alberto Fernández con Capitanich. Apoyo total. Ustedes chaqueños han votado y van a volver a votar. Se lo dice un porteño que llegó al gobierno comprometido a gobernar con los 24 gobernadores. Reconozco que es mi amigo, reconozco que lo admiro, reconozco que hay en él una capacidad inconmensurable, pero les pido que no olviden lo que Capitanich hizo todos estos años por el Chaco. Les pido que no lo olviden. Fue un gran gobernador. No pierdan la oportunidad de tenerlo nuevamente como gobernador. Es impactante el clima de ese acto, es impactante la cara de Capitanich y la utilización de la palabra reconozco, ¿sí? Como si fuera que yo ahora estoy para blanquear que yo soy amigo de Capitanich, que lo admiro, que en un momento en donde está muy observado Capitanich por el crimen de Cecilia. Claro, como si fuese algo malo. Bueno, es malo, pero el reconozco tiene que ver justamente con esa vinculación. Capitanich también ya está de campaña, digamos, política total en la provincia. Y Alberto Fernández tenía prohibida la visita antes de la elección. Esto es una rareza. Cuando ustedes dicen tenía prohibido, ¿por qué? Bueno, era una cuestión, no es que había algo escrito, sino que básicamente los gobernadores lo invitaban a no visitar su provincia y si lo hacía, el presidente, después de una elección con el resultado opuesto, iba, por ejemplo, había elección en X provincia. Bueno, el presidente iba después, una vez transcurrida la elección, porque básicamente es piantavotos de alguna manera. En este caso yo creo que le da una mano porque es el poder institucional del país, con poco poder sí, pero levantándole la mano a un gobernador muy cuestionado, con chances de perder. Hubo que arreglar a Alberto Fernández, para ver a la mamá de Cecilia. Alberto Fernández se reunió hoy con Gloria Romero, con la mamá de Cecilia. Dicen que estaba acordado de antes de la llegada de Alberto al Chaco, tuvo que armar el combo. Lo curioso es que la mamá de Cecilia estuvo acá y no la recibieron cuando vino a traer su reclamo. Pero claro, cuando fue al Chaco, Alberto Fernández tuvo que verla para equilibrar un poco el apoyo a Capitanich. Ahora, fíjate que el presidente, al que no querían que invitarlo porque era piantavoto, es finalmente el fondo de olla que pueden tener para que le levante la mano. Digamos, cuando él habla de todo lo que hizo Capitanich por la provincia, la verdad que ningún número de la provincia habla de todo lo que hizo Capitanich por la provincia. Una provincia que en gran parte no tiene agua, una provincia que sigue sin gas, una provincia donde no se hicieron los acueductos, que no tiene ningún tipo de infraestructura, donde la electricidad es más cara que en la ciudad de Buenos Aires, donde el gas es por garrafas. Digo, la verdad, todo, donde el número de desocupación está comprobado que es mentiroso. Con lo cual, digo, ¿qué es todo lo que Capitanich hizo por el Chaco, además de darle mucho poder a Emerenciano Sena? Bien, Emerenciano Sena y este crimen horroroso lastimaron muchísimo la carrera política de Capitanich. Piensen que Capitanich y Axel Kicillof y Gerardo Zamora son el trío de gobernadores más próximo a Cristina. Y tiene un problema también Capitanich, siempre con aspiraciones presidenciales. Con Emerenciano Sena, que está manejando una campaña pública para que liberen a Emerenciano Sena. Esta semana son las audiencias de apelación en la cual Emerenciano Sena se juega su libertad. ¿Cómo le caería a Capitanich en medio de esta campaña y en medio de esta bendición de Alberto Fernández que Emerenciano Sena vuelva a la calle? Igual esto que vimos es casi una cosa paralela de la campaña. La campaña nacional de ninguna manera es esto. Alberto, como decías, está permitido, Alberto tiene prohibido participar de cualquier evento que tenga que ver con la campaña nacional. Massa es el que tiene la campaña nacional, va a ir a San Juan, va a ir a San Luis y va a ir el sábado, como contamos, a La Matanza, pero se suspendió esa caravana porque la interna que hay en La Matanza entre el actual intendente Fernando Espinosa y Verónica Magari, la vicegobernadora, le habilitaron una PASO, algo sorprendente que en los lugares donde gobierna el peronismo con fuerza, como La Matanza,
le habilitaron a paso al movimiento Evita y había miedo de que pasara algo. Entonces, ¿qué pasó? Suspendieron y Massa se terminó sacando una foto con Kicillof, pero en Merlo, en otro lugar se sacaron una foto porque está claro que necesitan que Massa suba votos en la provincia de Buenos Aires. Los intendentes son los que dicen nosotros tenemos bien lo nuestro, los que gobiernan te dicen eso, tenemos bien lo nuestro ¿por qué? Porque estamos acá, porque sabemos quién vive en cada lugar. Axel está más o menos parecido, pero la campaña nacional no levanta. Entonces, imaginar que Alberto participe de cualquier actividad así, de ninguna manera. Tenía otro previsto en San Vicente en el fin de semana, Massa, que el conurbano lo necesita. Más allá del tema de los incidentes que ya habían ocurrido una vez en una campaña en La Matanza, también es cierto que todo aquello que se vea como aparato peronista clásico, Gutiérrez Rubí, que es uno de sus asesores, le dice no hagas tanto de esto, porque no hay... Y caravana, ¿no? Algo más peronista que una caravana en La Matanza... No? Porque la gente no tiene ganas de ver una caravana y los candidatos... Al 120 de inflación anual. Cercanía le pide Gutiérrez Rubí y la cercanía no es dual de Menem. Bien, viajamos a Chubut. Les contaba sobre Ignacio Torres, Nacho Torres, así le dicen. Es el gobernador más joven en la historia argentina. Vamos a hablar con él. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Te tuteo. Institucionalmente debería decirle gobernador. Desde el punto de vista de la edad, ¿cómo te va? Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Tuve 35 Me puedes decir Nacho, años. Tranquilamente. 35 años. 35 años. Bien. ¿Cómo fue compartir el escenario en una foto que la semana pasada había sido esquiva en el medio con Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta? ¿Qué representó para vos? Ahí está la foto. Yo creo que simbólicamente muy fuerte, ¿no? Para Juntos por el Cambio dar un mensaje a pocos días de la PASO de unidad. Muchas veces, y esto lo digo con total franqueza, las segundas y terceras líneas se sobregiran en las internas, pero cuando hablas con los protagonistas, en realidad esta foto es posible y creo que esta foto es sana. En un momento donde la ciudadanía nos quiere juntos y mostrar que cuando hay que dar una pelea muy difícil como la de Chubut, después de 20 años de hegemonía del kirchnerismo, si hay que estar espalda con espalda, estamos juntos. Estuvimos hasta las 12 de la noche, más allá de los intentos de hacer trampa, de confundir a la ciudadanía. Y creo que es sano. Ojalá podamos mantener una campaña así, sin chicanas inconducentes, porque creo que es lo que tenemos que mostrar como espacio también. Bien, esta es tu posición con respecto a hasta dónde tensionar, hasta dónde mostrar las diferencias. Bueno, no toda la campaña fue así. ¿Vos creés que se podrían, como voy a usar tus palabras, sobregirar o que en algún momento se sobregiraron y que corre riesgo frente al electorado esta tensión y que hay que bajar? ¿Esta es tu idea? Yo creo que nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que profesamos como espacio. Y creo que la mejor interna es la que se discuten ideas, la que se discute un modelo de país, cuando se discute una Argentina verdaderamente federal, porque no es lo mismo. Yo creo que hay que salir de esa agenda pendular, por ahí centralista, de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Nosotros en Chubut, acá no hay halcones, no hay palomas. Nosotros construimos un frente donde hay peronistas, hay radicales, hay independientes, hay vecinalistas. Y la verdad que la batalla que tuvimos que dar contra el oficialismo sobrevoló cualquier internismo nacional y tuvimos el apoyo sin mezquindades tanto de Patricia como de Horacio, y eso habla de la madurez del espacio, ¿no? Pero para tener claro, y finalmente que aquí Pablo, Jessica, y te quieren preguntar también, ¿vos creés que las reformas estructurales, si ganara la oposición, hay que hacerlas rápido o que requieren un tiempo? Viste que un poco te clasifican qué clase de ave sos, si halcón o paloma, en función de la velocidad de las transformaciones. ¿Cuál es tu posición? Yo creo que la realidad nos lleva a que, por lo menos en términos macroeconómicos, las reformas o las medidas que se tengan que tomar se hagan de manera rápida, pero de cara a la ciudadanía. Yo creo que hay que contar las cosas. Gobernar también es explicar, sincerar, mostrar cuál es el estado que se recibe. Y en ese sentido tenemos que aprender también de los errores, y cuando toque asumir el desafío de la nación, obviamente, creo que hay que mostrar verdaderamente el estado de la Argentina y hacia dónde vamos. Hay que recuperar la confianza
con la ciudadanía que hoy está quebrada, y esto es transversal a todos los espacios políticos. Pablo de León. Torres, buenas noches. Vos lograste ayer en Chubut la foto esperada, Bullrich-Larreta, Larreta-Bullrich. Pero más allá de eso, ¿vos te vas a definir por uno de estos dos antes del 13 de agosto? Mira, sí te voy a contar una cuestión que tiene que ver con un pedido que le hice a los dos. Nosotros presentamos una demanda en la justicia federal por asimetrías que existen, sobre todo en materia de coparticipación federal, y que creemos que tiene que haber una reparación para con el interior. Esta semana vamos a tener conversaciones con los dos y sí, en el fuero íntimo va a haber un apoyo para el proyecto más federal, si se quiere. Pero yo creo que la competitividad electoral tiene que ordenar, y en este caso necesitamos de Patricia, necesitamos de Horacio, y hay que vivirlo como una interna, donde hay rivalidades electorales, no como una guerra, ni como dijimos antes, sobregirarse con cuestiones que no hacen a lo importante, ¿no? Jessica. Sí, ¿qué tal, Ignacio? ¿Qué va a pasar en Chubut con la elección presidencial? Porque anoche se escuchó el cantito Patricia Presidenta. Vos estabas ahí y Larreta haciendo ojitos ante la situación. ¿Cuál es tu impresión? No, mira, yo creo, acá nosotros tenemos unidad hasta en la lista nacional. El diputado nacional nuestro, la fórmula de diputados nacionales va con los dos candidatos. Obviamente hay algunos militantes que son más afines a Horacio, otros más afines a Patricia, pero a mí me parece que estuvo bien incluso el gesto de, che, hay que empoderar esta elección. O sea, estamos en Chubut, dimos un batacazo después de 20 años, no traigamos la interna nacional a algo que estábamos celebrando y estuvimos hasta las 12 de la noche, y eso se respetó de los dos lados, ¿no? Tanto de Horacio como de Patricia, y yo estoy convencido que gane quien gane, va a haber, se van a amalgamar los equipos para poder tener una misma agenda de desarrollo para la Argentina, y sobre todo que se sostenga en el tiempo, ¿no? Salir de esta Argentina pendular que cada 4 años barajamos, tiramos de nuevo, y trazar una agenda seria de una vez por todas, ¿no? Torres, muchas gracias por esta conversación. No, por favor, Diego. Gracias a vos y un abrazo a todo el equipo. Vamos a hacer una tanda. Hola, ma, pa, ¿cómo andan? Acá 12 de diciembre de 2025. Último día de clases y terminando el año sin un solo paro. Bueno, se los quería compartir. Saludos a los abuelos, besos. Somos nosotros los que podemos hacerlo. Hagamos el cambio de nuestras vidas. Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A. Juntos por el cambio. Porque acá creemos en impulsar la producción, en subsidiar al empleo y no al revés. Porque resistimos ante el abuso del gobierno nacional, y para llevar este modelo productivo a todo el país, yo nos voto. Es hora de levantar Argentina. Juan Schiaretti, precandidato a presidente de la Nación. Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de la Nación. Hacemos por nuestro país. Lista 133A. Este es don José de San Martín, padre de la patria. Y ellos son Julián y Norma, abuelos de la patria, que también dedicaron su vida a este país. Como Luisa, Juan y Paula, maestros de la patria. No olvidemos a las pibas de la patria, ni a los defensores de la patria, que cuidándola nos cuidan a todos. O los productores de la patria, como Marcos, que defiende este suelo todos los días. Y de quienes trabajan día a día por la patria, que saben que este país se construye unidos. La patria no solo está en los libros de historia, la patria es presente. La patria sos vos. Vamos a defenderla. Vamos a defenderla. Vamos a defenderla. Vamos a defenderla. Unión por la patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca. A las mujeres nunca nos regalaron nada. Para luchar por nuestros derechos, levantá la izquierda. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136A.
Pablo de León con sus clics de campaña. Ahí vamos. Muy bien, seguiden pegando abajo. Diego, señor director, vamos a una de las peleas de fondo, podríamos decir, como se dice en el box. Amadou ¿contra quién? Fíjense. Contra Boy. ¿Qué opinás, Rolo? Muy inesperado esto. Inesperado. El hombre de Soberanes, el ex vicepresidente Amadou Oudou, condenado por corrupción, salió a pegarle a Grabois, lo cual termina de manifestar, el claro apoyo de Amadou Oudou a su amigo histórico Sergio Tomás Massa. Fijémonos qué fue lo que dijo Oudou en declaraciones radiales. Está en varios programas de radio, como 4 programas de radio, Amadou Oudou en su nuevo trabajo, ahora que no puede tener cargos públicos. Bien. Hay que mantener la campaña en los niveles que Grabois no quiere. ¿Esto qué significa? Cuando Grabois sale a hacerse el picante y a decir estoy en contra de la conducción táctica que él nos trajo a estos candidatos. Bueno, también lo trajo a él la conducción táctica. ¿A qué se refiere? Sí, ¿A Cristina puso a Massa, pero también te puso a vos, Juancito. Le está diciendo... Y te dio la boletita larga que no le dio a Scioli. Pero Grabois fue contra Cristina, si es un espacio... No, por eso, justamente. Justamente la decisión de que exista esta especie de pelea, más allá de que el candidato es Massa, es para contener un sector de votos que teóricamente si no, no iban a ir a Massa. Ahora, están haciendo crecer a Grabois. Grabois está feliz de la vida con todo esto. Los números que tienen algunos intendentes, 5, 6, 7 puntos para Grabois, es, ¿sabés qué? La felicidad. Bueno, muy bien. Segundo clic de campaña. Vamos, señor director, cuando usted disponga. Bien, la cosa pesado. La cosa sana. Bueno, la cosa dura. ¿Por qué? Porque Cristian Ritondo le tiró con de todo a Pichetto. Con de todo. Con de todo le tiró. Pobre Miguel. Porque él dijo, bueno, está claro, son los dos candidatos a diputados. Ritondo, el de Patricia Bullrich, Pichetto, el candidato a diputado Tenemos que nacional. pensarlo en esa categoría de candidatos a diputados. Uno de Horacio Rodríguez Larreta, otro Patricia. Bien. Entonces, el de Ritondo dijo de Pichetto, yo me llevo bárbaro con él, pero bueno, yo no voté la estatización de aerolíneas, yo no voté el memorándum de Irán y yo no voté, ¿cuál más? La ley de medios. Le pasaron todas las facturas de Pichetto cuando era un senador súper importante del kirchnerismo. Pero a Pichetto ya lo purificó Macri cuando lo puso de candidato vice. Total, ya está. Está bien, pero esto no se lo había tirado pasado nunca. peronista. Esto no se lo habían tirado nunca desde Juntos por el Cambio. No, claro. Por eso decíamos Es con buena de la todo. observación de Osvaldo. En general, son cuidadosos con qué cascote eligen para tirarle. Esta vez eligieron es un cascote grande. ¿Con qué hechos del pasado se le tiran? tiraron con un pedazo de banca A 2 kirchnerista. semanas de las Se están elecciones. tirando con peronismo, digo. Y Ritondo también tiene su pasado peronista. Agachate. Bueno, no, pero Está bueno. bien, pero- una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ritondo no fue jefe de bloque del No, Senado. pero además eligió, digamos, en términos de vudú, lo picante, que es el supuesto. trato con Irán, Lo más caro, aerolíneas y la ley El no de desafuero medios. de La Cristina. ley de medios le tiró. Esto era Lo más la kirchnerista le tiró. palabra, términos prohibidos desde que Macri lo puso como vicepresidente. Bueno, Y no le vamos tiró a- con la 125, que podría haber también. muy bien. Sí, correcto. Sí, como Lustón. Sí, Bueno, Pero ahí no se aprobó. Claro. Vamos. Pero es Fue que no voto no positiva. positivo. Claro. Bueno, y el último clic de Vamos. campaña de hoy. Fijémonos. ¿Arranca o no arranca? Ese es el Clio. Exactamente. Es el Clio que usó en la campaña de hace 4 años Kicillof con Bianco, Exacto. mano derecha de él ahí en Claro, en toda la sí. gobernación. ¿Y quién está allá atrás? No veo. Marquitos Di Palma. ¿Por qué? ¿Por qué? Bernie está jugando políticamente en Zárate, lugar del que es el señor Marcos Di Palma, y de ahí la van de tuercas los dos. ¿Quién va de candidata a intendenta? La mujer de Bernie, Agustina Propato. Fíjate este spot en el que aparece el Clio.
Ahí está. Ahí está. Solo una vuelta más, dijo Bernie, y se subió con Marquitos Di Palma. Está bien. Apoyar a la mujer. Ahora, ¿él va a qué? Él va a Senador provincial. Senador provincial, legislador provincial. Senador. Bien. Y ahora agregado actor a su currículum Les también. quiero ¿no? preguntar, ¿alguien decidió pasar al sector privado? A ver, hagamos este ejercicio. No, es de mala memoria. palabra. Alguien. Que Bueno, usted recuerde. sí, alguien que obligado, Alberto Fernández. Claro. Pero si todavía no pasó. ¿Vos crees que Bueno, en pero embajada, el algo? 11 de diciembre, ¿Embajada? no, olvidate. En algo. En general, en la historia. Si gana el peronismo, es probable Un que cumpla. raviolito en el No, no. organigrama no, nadie se le le va a niega a dar nada. nadie. Marco Y si Peña gana pasó Massa, puede llegar a cumplir su sueño de ser embajador en España. No, ojo. Volverá a ser abogado de Cristóbal López. Bien. Alberto. Cambio de tema completamente. Osvaldo. Vamos Dani Brieva fue a Uruguay. ¿Qué pasó ahí? David Brieva tenía funciones preparadas para hacer en Montevideo, 2 funciones, y después una gira por todo el interior del país. ¿Qué hace David Brieva? David Brieva hace un unipersonal muy gracioso, pero antes de la presentación fue a Montevideo a dar una serie de notas que, como para darle publicidad a sus shows. Lo cierto es que los colegas uruguayos le empezaron a preguntar por política. Y no le fue demasiado bien, especialmente con Orlando Pettinati, que tiene un programa que es muy escuchado en Uruguay, en donde pasó esto. Acá te rompe con un dentífrico y te fuiste con todo y la gente te conocía. ¿Por qué te conocía la gente? Si la gente argentina no te conoce, porque está lleno de uruguayos. No van ni en la biblioteca. No, qué cultura, qué cultural que es Buenos Aires. No entran en un teatro lleno de Vamos a los museos. A comprar. Mentira. Van a la farmacia. Se cruzan a comprar en Nueva Palmira, que no hay tanta. Sí. Que no hay tanta frontera. Sí. Entran y salen. Digo, pero cuando agradezcan que nos va mal, para que ustedes puedan vivir bien. Agradezcan, no muerdan el brazo del que le da de comer. ¿A quién le tenemos que agradecer? Alberto, a Cristina. No, a vos. A vos. Decía a vos porque decía a vos que dijiste ojalá que nos vaya mal. No fue el único momento difícil que pasó David Brieva, también fue un programa que es Polémica en el Bar, el mismo programa de acá, que es una versión uruguaya, en donde una chica le habló sobre las pasteras y Daddy quiso un poco cancelarla diciendo que le fue bien con las pasteras y la chica la verdad que le dio una clase sobre cómo le fue con las pasteras. Las funciones en Montevideo quedaron, pero se suspendieron absolutamente las funciones, la gira por todo el interior de Uruguay. Según se comentó acá, era porque se habían vendido pocas entradas. Según lo que dijo Daddy Brieva, es que porque hay muchos argentinos, muchos espectáculos de argentinos, cosa que es cierta, haciendo sus shows en Uruguay, porque les conviene mucho más que hacer los shows acá y que tanta cantidad de shows hace que no haya lugar para el suyo. Lo cierto es que ya estaba alquilado el teatro, pero se va a devolver la plata de las entradas que se compraron y no va a haber shows de Daddy Brieva en el interior del país. ¿Eso es por efecto de las declaraciones o indistinto a eso? Según Daddy Brieva, no. Según Daddy Brieva porque hay mucha oferta, porque hay sobreoferta de espectáculos argentinos. La verdad que es raro porque ya estaba ofertado el espectáculo. Entonces, en todo caso, si hay sobreoferta, lo que parece que ha pasado es que los uruguayos han decidido no ir. Lo que es cierto es que cae mal que vaya a Uruguay a decir ustedes van a Argentina porque es barato, van al Pharmacity, pero no se les ocurre ir a un museo o a un teatro. Es un poco agresivo. Es un poco agresivo. Hasta ahí me parece que era en clave graciosa. Me parece que la frase complicada fue la otra. Bueno, dijo, pero esta entrevista es mucho... Cuando a nosotros no va mal, les va bien a ustedes. Esta entrevista fue mucho más larga. Por eso. Incluso se habló del origen del peronismo. E incluso el periodista le dice en un momento, porque Perón era nazifascista, ¿verdad? Sí, dice Daddy Brieva. Porque el periodista le dice que no le molesta pertenecer a un movimiento que permitió con Perón que llegaran nazis a la Argentina. Bueno, de todo eso hablaron, cosa que no suele hablar Daddy Brieva en esos términos en Argentina. El humor parece que a los uruguayos no le ha caído demasiado bien. Aparte la frase es falsa, absolutamente falsa. Si repitamos Uruguay, la frase. ¿Cuál fue la frase? Agradezcan que a nosotros nos va mal, así a ustedes les va bien. Digamos, esa en el momento hasta ya decir, no muerdan la cama. Mano. Perdón, no muerdan la mano que les da de comer. O sea, ese es el estilo Daddy. Te puede gustar políticamente o no. Ese le puede caer para atrás. A mí me parece grave la otra. Agradezcan que nos va mal. Esa la verdad es todo asqueroso. Bueno, el periodista le dice, ¿a quién hay que agradecerle? ¿A vos
que dijiste ojalá nos vaya mal. Claro. ¿Le recuerda eso? No, bueno, Daddy tiene otros hits. Y Daddy decía... Cuando dijo que se lo lleve puesto, te acuerdas, con un camión. Bueno, lo que tiene dice... otros hits. Esta famosa frase de que... 9 de julio. ¿Cómo esta fue frase, eso? Recuérdenme. Sí, habría que hacer bowling. Bowling la 9 de julio. Lo que también dijo Daddy es que estas frases desagradables que dijo alguna vez, los dijo en el programa de Andy Kuznetsov porque se puso nervioso, porque tenía una especie de discusión con Miguel del Cel, que habían quedado de acuerdo en no decir nada de política, y Miguel del Cel empezó a hablar de corrupción, y él ahí no supo cómo manejarlo, y dijo cosas como ojalá nos vaya mal. Osvaldo, ¿y cuando actúa acá en Argentina, le va bien a Daddy Breva? No, en general ha tenido que suspender unas cuantas funciones en el interior del país también. E hizo en el verano, recuerdo, algunas apariciones que tenían que ver con contratos de la provincia de Buenos Aires, que venían de ahí los fondos. En general, muchas de sus presentaciones tienen que ver con presentaciones oficiales en teatros oficiales de las distintas provincias peronistas. ¿Cómo quedaron el antiguo grupo Midachi? Ahora es Michi. Ahora es Michi. Volver, pero sin Daddy. Michi, Sin en Daddy. serio, Sin es el Da. Miguel y el Chino Volpato, Michi. No es más Midachi, porque obviamente Daddy siguen, los Michi siguen. Van a seguir. Vuelven, sí. Vuelven los Michi. Bueno, yo quiero hablar con alguien. ¿Puedo hablar con alguien? ¿Me permiten? A ver, hablando de Uruguay. ¡Aló! Lucía, tenemos que ir para allá a comprar una pasta de dientes, mirá, aprovechemos ahora que me hice el comedor nuevo, mirá cómo me quedó. Me pongo anteojos oscuros porque me encandila, Pepe. Tenemos que ir para allá, que está barato, está regalado. Está regalado. Nos sirve para nosotros. Y aprovechamos para comprar entradas para ver a Tarico en el Politeama. Todo agosto, Pepe, va. Todos los martes. Todos los martes de agosto. Los martes de agosto ahí. Un uruguayo que va al teatro. Que no entendí, como se decía antes. Paraná no alcancé a notar. 353, no hablen arriba del chivo. Las entradas en plateanet.com. Ahí está. Ahí está. Hay que usar ahora toda esa cosa virtual ahora. Ajá. Se usa mucho la tarjeta, todas esas cosas. Sí, el dinero electrónico. Sí, pensar que en una época no se hacían compras con tarjeta por dispositivo. Pensar que en una época yo entraba empoderado ahí con un arma a un banco y decía, deme todo. Ahí está. Otras épocas. Otras épocas. El otro Pepe, el antiguo Pepe. Hemos cambiado. ¿Usted va a las farmacias argentinas, como dice Daddy? Mire, hay dos cosas de León que siempre me he negado a abrazar en la vida. Una es el pesimismo, la otra es el champú. ¿Para qué gastar plata al pedo en champú si uno se puede conformar con jabón blanco, que es lo mismo? Es el de la ropa. Federal. Sí. Es así. Sí. No hay que derrochar tanto, pero las farmacias son lindas. Tienen olor rico a veces. Esa farmacia que era, esa marca que era de un amigo de Macri, ¿no? Que tenía varios. Que tuvo que vender después las acciones. Sí. Que además de medicamentos, tenía golosina. Claro. Mirá qué vivos que son. Claro, pero te dan la golosina para las caries y también te venden el medicamento. Está bueno. Después. Pero el kiosco no te puede vender una aspirina porque, ojo, el kiosco no te puede. No, pero claro. por abajo de la mesa el kiosquero te da un ibuprofeno. En las mejores familias pasa. Esas son las delicias del capitalismo que desgraciadamente para algunos es el sistema que ha triunfado. Pero que es lo más preferible, ¿no? Y trato de verle el lado positivo porque, Diego, el pesimismo tiene un prestigio que no merece. No. Es verdad. Uno dice que algo va a mejorar y ahí nomás lo toman por ingenuo, por cándido. Le pisan los brotes. Sí. En cambio, uno frunce el ceño, carraspea y dice esto va a salir mal y la gente dice, ¿cómo sabe? Sí, el desconfiado tiene premio siempre. El que augura la catástrofe, todo. No es así, basta de derrotismo, de esa mentalidad cínica y amargada que tanto le gusta a ustedes los argentinos. Yo estuve una banda de años encerrado en una celda espantosa y siempre mantuve un rayito de esperanza. Sí, señor. Que con el tiempo se fue ensanchando y tanto se ensanchó que abrió los barrotes, rompió los candados. Pero lo que se angostó Mirá qué un poco- poeta. Pepe, Pepe, Embuchado voy a dólares ahora. la poesía. Lo que se angostó un poco
es la izquierda acá en Argentina, ¿eh? Es que Argentina o se la cree demasiado o no se la cree nada. Y tienen que equilibrarse un poquito. Son un país un poco cambiante. Por eso que el candidato oficialista lo que es, ¿no? Que ha cambiado tantas veces como yo de calzones. Va, no tanto. Yo voy a creer en Argentina el día que un presidente inaugure algo e invite al presidente anterior. ¿Eh? ¿Está? El día que Alberto y Cristina, en lugar de echarle la culpa de todo al otro, al Macri, digan, en esto la pifiamos nosotros, bajen un cambio. Bueno, pero quiero decir algo que dice Daddy Breva. Gracias a eso, a ustedes les va bien. Los pincho. Gracias a eso, a ustedes les va bien. No vas a poder ir a Uruguay vos. No. A ver qué dice. Funciones de Seigman. En Uruguay, ¿qué cosa? No los queremos a ustedes, los argentinos, ¿no? ¿Cómo no? Va, los queremos los de plata, a la Susana, bueno. a Galperín, eso sí, déjenlo. Bueno. Llama a Madariaga, sí, los que vienen a... Primero venía a ponerla, después venía a ser el argentino. No hay nada peor para nosotros que nos venga a criticar y con eso facturar. No, primero ponela, las que tenés ahí, que no te dejan blanquear en Argentina, vení acá al Uruguay que no te la vamos a apropiar, somos de izquierda pero no boludo. Eso, yo iba a decir eso. Pero bueno. Porque abajo Pero del bueno. balde ese que usted da vuelta y se sienta, bueno... Están embuchados de dólares, Diego. Están los dólares Estamos abajo de ese embuchados. balde. No suyo, pero del Uruguay hay, ¿eh? Sí. ¿Por qué no ponen perro de detectores de dólares del otro lado de la orilla? Porque de este lado pone la AFI. ¿Por qué no ponen usted? Esa no hay, perro. No, bueno, pero aprendan a tocar el freno, lo que no significa bebida libre pa' chorear, ¿eh? Ojo. Está bien. Porque allá en Argentina algunos entienden diálogo por repartija, ¿no? Eso no. Pero sí bajar los decibeles, no insultarse tanto. Un país es como una familia. ¿Vos acaso estás de acuerdo en todo con tu tía, con tu cuñado? ¿Con el novio de tu prima? No. Pero en la fiesta la pasan juntos y se ponen en pedo y brindan. Así tiene que ser un país. Acá ni y la si no fiesta. sale nada de esto y se siguen matando, bueno, sigan trayendo toda la tarasca para acá y listo. Claro. Está muy bien. Ya. La caja de ahorro. Húndanse, pero al menos salven los dólares. ¿Cómo es? Lo Estoy último le puedo... enamorado de esta dentadura nueva que tengo. Mírese en cámara en el monitor, mírese Pepe, mírese. ¿Qué tal? Es genial. Ahí está. No lo puedo creer. Y es una dentadura capitalista, ¿eh? Está hecha. Cuando lo vea a Sanguinetti le voy a decir, mirá, lo que vos tenés en ceja yo lo tengo en dientes. Gracias, Pepe. No pudo más. Saca conejo la galera tarijo. Bueno, fíjense cómo borramos la sonrisa, porque ¿quién es uno, Argentina, Uruguay, cuando el planeta se derrite? ¿Se derrite el planeta? Bueno, hay algunos informes que dicen que estamos pasando, sobre todo en el hemisferio norte, el calor más tremendo de que se empezó a medir el calor, más o menos científicamente. Quito el más o menos, científicamente. Para saber si nos derritiremos, hemos invitado a nuestro querido compañero José Bianco. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Vine por el ruido, espero traer las nueces suficientes. Digo, hoy la noticia fue un poco esto de lo que sucedía en la Antártida, lo que sucede en la Antártida, ¿no? Una Argentina que se despega de hielo. Y ahí está donde muchos paran la oreja, que está bueno como recurso, pero después hay que poder sostenerlo cuando terminan escribiendo la nota. Se conoce como clickbait, como anzuelo, ¿no? Esto de poner un titular al que uno le llame la atención, con el cual se siente identificado o tenga algún sentido de pertenencia, como es el tamaño del país de uno, para entrar a leer la nota. Pero la nota, digamos lo que decía que la Antártida, ya se sabe que el Ártico se viene derritiendo, el casquete polar ártico, pero el Antártico todavía no había tanto dato. Entonces en un momento apareció una noticia que decía, che, a vos que te preocupa el ambiente, se desprendió un bloque de hielo del tamaño de Argentina y se derritió. Claro, ahí ¿Mentira? está. ¿Es mentira? Sí, en términos de lo que está sucediendo no es eso. La manera en la que el hielo se perdió y que debería haberse recuperado en invierno y no sucedió, no es con el desprendimiento de un bloque. Digo, no es que hay un iceberg del tamaño de la Argentina flotando
porque lo charlamos más temprano con Sebastián Marinsek, glaciólogo, con quien estuvimos sobrevolando hace 9 años, no menos, 5 años, intentando encontrar un témpano gigante en la Antártida, que lo encontramos, y era de un tamaño muy chico, menos de 6.000 kilómetros cuadrados, chico comparado con el tamaño de la Argentina, que es de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, para responder un poco a esa pregunta, no es que hay un bloque gigante que se ha desprendido, sino que los pedacitos alrededor de la Antártida que no están de hielo, todos juntos, darían la superficie de la Argentina. Sí, igual no aliviaste a nadie. No, simplemente estoy diciendo que no nos van a chocar un témpano gigante, pero sí nos podríamos inundar. Son dos noticias distintas, ninguna de las dos sería buena. Hay que empezar entonces a contrastarlo con las estadísticas, que son muy pocas, porque ¿cómo se mide la cantidad de hielo que hay alrededor de la Antártida? Desde que los satélites están orbitando alrededor de la Tierra, 45 años para una masa de hielo tan grande es una estadística muy chica. Es decir, 45 inviernos nos sirven para hacer estadísticas de si ha venido cambiando la cosa en los últimos 45 años. De todas maneras, es un mínimo. Estamos en un mínimo histórico desde que medimos. Eso nos tiene que llamar la atención al mundo científico para ir a investigar qué está pasando y dentro de un contexto de cambio climático ver si esto es asociado al cambio climático o es una variación habitual de la naturaleza. ¿Cómo se puede saber eso? Con este tipo de registros es difícil hacerlo, tampoco es sentarse a esperar, claro. Hay trabajos que se hacen contemplando el efecto del cambio climático por la presencia del hombre. Se reproducen simulaciones en computadora, lo hablábamos el viernes en Fenómenos con Carolina Vera, y se prende y se apaga la acción del hombre. Es decir, vos no tenés un laboratorio para simular la atmósfera ni la Antártida, sino que tenés las computadoras para recrear la situación. Pero antes tenés que haber comprendido todas las ecuaciones para reproducir una computadora. Te saco lo de la Antártida, que como decís, vos dirías, estaba para opinar, pero la verdad es que las temperaturas en el hemisferio norte son agobiantes. Ahí había temperaturas en el mar de 38 grados, que yo creo que hasta deben poner en peligro la parte de la fauna. Ahí estamos mejor de registros y así todo estamos en un nivel histórico máximo. Digo, concentren todas las temperaturas del planeta en un solo valor, ese es el promedio global. Nunca hemos tenido un julio como el que estamos terminando. ¿Por qué? De nuevo, las mediciones, que ahí sí tenemos bastante más, 1,5 siglos, siempre fueron variando igual, se fueron sumando estaciones a lo largo del globo, aparecieron las mediciones a través de satélite. Digo, nunca tenés un registro parejo de casi nada. Estamos en medio de la evolución. Así todo estamos en un valor récord que, de nuevo, y ahí sí, analizando los cambios en las mediciones, adjudicándoselas al hombre, estamos mucho más expuestos a tener horas de calor más seguido que antes. José, muchas más seguido y más intensas. Eso se ve. ¿Un verano infernal? ¿Esto que está pasando ahora en julio, agosto? Si podemos proyectarlo hacia adelante, no. ¿Nos va a pasar lo que le está pasando a los países del hemisferio norte cuando empiece septiembre, octubre, enero? Tampoco se puede fundamentar eso. No. Pero señor, ¿usted de qué trabaja? Volvé cuando sepas. Justamente, lo interesante de esto y la herramienta que les vengo a traer es hasta dónde se puede hacer proyecciones y no pronósticos. Es más probable que yo me equivoque menos si hablo de tendencias a largo plazo de que hablo del verano que viene. ¿Se entiende, no? Yo no tengo herramientas para hablar del verano que viene porque las herramientas que tenemos a través de estudiar estos cambios de largo plazo me hablan de los próximos años, son proyecciones. Entonces, si yo les digo que el verano que viene va a ser más caluroso, realmente no tengo una justificación para hacerlo. Lo que uno diría es que el impacto del hombre en el clima ya es muy evidente, que ya no hay menos lugar para el negacionismo del cambio climático. Estamos muy de acuerdo y después empezamos a usar la herramienta mal. O sea, la herramienta dice eso, las estadísticas. Y acá no son cuestiones subjetivas, porque cuando a uno le enseñan estadística, estudia probabilidad estadística, les dan las herramientas y no le dicen usala solamente para el cambio climático que te van a dar bien. Vos agarrás muestras de cualquier cosa y sabés darte cuenta si hubo saltos en
no quiero usar palabras técnicas, pero por ejemplo en los promedios de la temperatura del planeta. Trajiste cosas para ver, mostrá una y explica. Bueno, ahora nos volvemos a la Antártida, que es el faltante de hielo que estamos teniendo ahora. La línea roja es el año actual, las líneas desde violeta son del 80, cada vez volviéndose más claritas hasta el gris en el año pasado. Y lo importante es comparar este año con los últimos 45 años. Realmente es llamativo y a la izquierda, el eje de la izquierda es lo que está faltando de hielo en superficie. Tenemos en este momento, decíamos, 2,5 millones de hielos menos que el promedio. ¿Qué significa esto? ¿Que la Antártida se está derritiendo para siempre? No, que hemos entrado en los últimos 2 o 3 años a tener un faltante de hielo que probablemente dentro de algunos años podemos o no tener exceso. ¿Hay suba del nivel del mar por esto? En realidad no es porque... Acá, bueno, vamos a derribar otro mito que está bueno porque hay gente que conoce mucho de algunas ciencias que cree que es todo intuitivo, pero no lo es así. El mar no crece sobre todo por derretimiento de los casquetes polares, sino por el aumento de la temperatura del mar, que como sucede en muchos casos, el aumentar la temperatura de algo lo hace expandirse, ¿está bien? Entonces, el mayor aumento del mar va a venir por el lado de la expansión del agua y no tanto por el derretimiento. Por el volumen del líquido. No por el aporte que se va a hacer. De hecho, este hielo que está en la Antártida está flotando sobre el mar. Con lo cual, si yo pongo un hielo dentro de esta copa y marco, háganlo en sus casas, y marco el lugar hasta donde llegó el agua con el hielo dentro, cuando el hielo se derrita, el agua va a llegar hasta el mismo lugar. Quiero decir, el aporte de este hielo, del Antártico marino, que está flotando sobre el hielo, no hace aumentar el nivel del océano. Ocupa el mismo volumen el hielo que el agua. No tenemos forma de saber si hace 300 años pasó lo mismo. Ahí es buena la pregunta y hay testigos, por ejemplo, en la Antártida. Si vos perforás la Antártida o te metés en alguna cueva o hasta 1000 años atrás analizando anillos de árboles, vos podés tener un registro de cómo fue cambiando la composición de la atmósfera, diferentes gases, voy a decir, pero isótopos que van variando dependiendo de la temperatura global. Ahora, a partir de ahí, viene un estudio donde a veces se ponen de acuerdo y a veces no. Algunos subestiman temperaturas pasadas, otros sobreestiman y de nuevo estamos hablando. Si hay que reducir drásticamente no emisiones, hay duda de eso. Por eso, digamos, titúleme para televisión, señor. ¿Hay que reducir o no? Dígale, háblale al planeta. Hágase cargo de sus actos, porque y parece una frase hecha, pero realmente no cree en el cambio climático, bueno, se está quedando solo. Esa es lo primero que le voy a decir. Lo segundo es que todavía, dicen los científicos, estamos a tiempo de revertirlo. Incluye cambiar un montón de maneras de llevar adelante actividades, de llevar adelante la manera de generar energía y necesita una articulación entre países desarrollados y países subdesarrollados. Yo soy joven, pero a lo largo de mi historia he visto que generalmente no hay mucha cooperación entre los países desarrollados con o para los subdesarrollados. En ese sentido yo soy pesimista. Vean estas imágenes y a ver si tiene algo que ver con el cambio climático o no. Un cambio honesto es Chubut. Chubut, sí. Bien, se cae, ahí está, tremendo. ¿Esto es viento patagónico normal? Esto, mira, por ejemplo, de estas imágenes podés tener 3 años atrás, buscás y hay imágenes parecidas. Pero también pasó este fin de semana. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que empezar a pararse en los casos extremos y ver si los casos extremos son menos frecuentes, se dan con una frecuencia más chica o no. Si hay cambios en las muestras que medimos. Porque un evento extremo no habla por sí solo. Es como... La recurrencia. Claro, no quiero hacer comparaciones porque alguien sufrió un hecho de inseguridad y por ahí me va a decir... Pero digo, un día de tu vida no forma tu carácter. Acá estamos hablando de lo mismo. Acá es el clima en sí, es la estadística de lo que pasa todos los días. Entonces, querer analizar un tema desde lo que sucedió un día, como puede ser hoy, que tiene la alerta rojo en Chubut por viento, vuelven a tener... Ese camión de lados, ¿cuánto era? 175 kilómetros la ráfaga, pero primero que son zonas de vientos fuertes, Santa Cruz, Chubut. Sí llamó la atención, por ejemplo, este verano en Santa Cruz hubo una época en pleno enero de 120, 110,
kilómetros la ráfaga, que no es la época más fuerte de viento, pero no es algo tan extraño, pero sí comenzó a llamar la atención que se dieron en fechas que no eran tan habituales. Esta es más época. Por eso decía yo antes lo de la intuición y la ciencia. A veces se llevan bien y a veces no, y para solucionar y achicar esas brechas está el análisis de la estadística. En eso es donde se apoya la gente que sustenta el cambio climático, que hace énfasis en que esto es palpable y no visible en el día a día. El clima no lo sabe. Es imposible que una persona detecte cambios en el clima por sus sentidos. Como mucho, esto que vos me decís, en determinada época del año hace frío y en determinada época del año hace calor. Sabemos que en invierno hace frío, de eso sabemos del clima y lo podemos percibir. ¿Estaríamos de acuerdo que en el hemisferio norte, tal como sale publicado, se registran cifras de temperaturas altísimas históricas? Sí. Eso es correcto. Y cada vez más frecuente. Bien. Y desde que el hombre metió mano. Eso es lo que les permite a los expertos afirmar que si el humano no hubiese estado, como pasaba antes de la Revolución Industrial, la frecuencia con que se daban esas olas de calor es distinta a la actual. Y acá nos vamos un poquito a lo que hablamos. ¿Contra qué lo comparamos? Contra testigos anteriores que te permiten recrear un pedazo de tronco que había en una iglesia. Se lo puede datar de qué época era y por ahí tenía 1500 años de antigüedad y sabemos o podemos recrear el clima de aquella época y conocer cómo fueron los años, su humedad, su lluvia. Entonces digo, contra testigos importantes y creíbles, hemos cambiado los valores promedio de la muestra. Hemos pegado un salto. ¿En qué ritmo se va acentuando la modificación? ¿Cómo? ¿Con qué ritmo se va acentuando? O sea, de acá a 5 años va a haber un cambio ya que se pueda medir, a 10 años. Bueno, ¿cuánto va cambiando con el ritmo que trae? Lo que se intenta evitar es que aumentemos la temperatura del planeta 1,5 grados por encima de los valores previos a la revolución industrial y todos los aportes que se hicieron después. Para no llegar a ese valor, según las proyecciones, nos quedan 6 años. ¿Y qué pasa si en esos 6 años no hacemos nada? De hecho, si lo hacemos medianamente, igual podríamos sufrir que los eventos extremos sean cada vez más frecuentes. ¿Quiénes lo van a sufrir? Los más vulnerables. Con lo cual, ¿quiénes son los encargados de revertir esto? Bueno, los que tienen la posibilidad de hacerlo. Hay países en vía de desarrollo que no tienen la posibilidad de cambiar su forma de producir, su forma de generar energía. Entonces, repito, tiene que haber acá hubo mucho desmonte, la ley de bosques no se termina de cumplir, también hay muchos deberes por hacer, ¿no? Ni hablar. Pero los principales emisores son Estados Unidos y China. Desde ya, pero no es que Argentina no tiene... Es más, otro día la seguimos, pero creo que Argentina ocupa el puesto 23 en emisiones, siendo un país que no está recontraindustrializado, es decir, dentro de 190 países, creo que está... ¿Vos sabés ese dato? No, está 23, 25 en emisiones, que, digamos, que parece lejos, pero es un montón en función... Es una falta de eficiencia gigante. Sí, pero de todas maneras, el puesto... habla muy poco del porcentaje que emite. Vos pensás que es del 0,7% lo que la Argentina contribuye. Bien. Con lo cual, si tocas 3 puertas, te llevas el 70%. Si tocas 3 países o 3 zonas, digo, Estados Unidos, Europa, China... Está bien, pero ese campeonato es con las mismas reglas para los 190 países. Sí, pero no largan todo desde la largada. El problema es ese. El problema va a ser político. Por eso digo que uno descree. Imagínate que te pongan a invertir en la Argentina para que vos puedas los créditos de carbono y demás. ¿Sabes? ¿Hasta cuándo dijo Trump que sí? Hasta que las cosas no le iban bien. Ahí fue cuando Trump levanta la pata de lo que había acordado y tenía que hacer inversiones en países en vía de desarrollo. Dijo, no, hasta acá. José, gracias por haber venido. La vamos a seguir. Bueno. Muchas gracias. Vamos a hacer última tanda. Ustedes conocen la versión Pablo de León, curador de arte digital. No, bueno, porque no existe, pero sí de videos. Bueno, vamos a ver un video que no sé si es algo de la calle Corrientes, un espectáculo o algo de la vida política. Acto oficialista, Massa habla, fíjense quién estaba al lado, no se pierdan este video. En esta etapa van a escuchar mucho eslogan fácil, que cuando raspás un poquito y preguntás cómo lo harías, empiezan los tartamudeos. Salvo el de Guada. Empiezan las bases. Pero se la tomo con humor. ¿Viste esa palabra que incorporan en el lenguaje, esto que el otro? Bueno, y empieza... Cantinero, una vuelta más. Una vuelta más, sí, vale la pena.
Tapa, van a escuchar mucho eslogan fácil. Mucho eslogan fácil. Que cuando raspás un poquito y preguntás cómo lo harías, empiezan los tartamudeos. Salvo el de Guado. Salvo el de Guado. Empiezan las vacilaciones. Guado le dijo, Massa le dijo, Guadito, ¿viste? Le dice, Guadito, vení, vamos a un viaje, crack. Y le dieron el viaje y le trajo un regalito hermoso. Guado le metió cabezazo cuando dijo tartamudeo. Sí, dijo. Y aparte el candidato es el ex candidato Diría que es más un tucumanazo del Ritondo de Larico fue ese. Digo, encima de que, digamos, que pasa esta situación, Guado era candidato hasta que sacaron de la galera a Massa. Y ahora no sé, la está bancando doble. Y te habla del tartamudeo. Bueno, le tiró eso y te metió el tucumanazo ahí de Sí, que Guado la lleva bien, esa la lleva bien, se ríe, él se ríe de eso. Él sube esto en su cuenta. Pero se nota en lo corporal que Massa no está guionado, esto metió la pata, de verdad. Es hermoso. Bueno, muy bueno. Muy bueno. En los mejores cines. Lucía Salinas. No tartamudees. Esto no es gracioso, lo vas a contar y además viene de años. La educación en Santa Cruz. Sí, se habían cumplido más de 60 días de paro. El gobierno de Alicia Kirchner presenta una denuncia en la justicia y el viernes el juez Berzanelli, que en su momento supo ser apoderado, abogado de Cristina Kirchner en algunas ocasiones, calificó de ilegítima y abusivo el paro docente de ADOSAC. Hay un fallo judicial que va en contra del gremio que lo que sostiene es que es ilegítima esa huelga de 60 días que han privado de un derecho constitucional a los niños y a las niñas de la provincia de Santa Cruz. ¿Por qué es la huelga por salarial? El acceso a la educación. La huelga es por reclamo salarial, un aumento que se dio por decreto del 4%. Hay que explicar también que el salario docente está enganchado con la inflación. Hay como una ley de enganche que concedió la gobernadora Alicia Kirchner, pero es la primera vez que un fallo judicial tiene esta letra y dice que ese reclamo docente es ilegítimo, es abusivo, así lo califica el juez Berzanelli. ¿Por qué? Justamente por esto, porque considera que priva a los niños y a las niñas de la provincia de Santa Cruz de un derecho constitucional. Ojo con este fallo, yo no recuerdo fallos de estas características con esa argumentación. Y la consecuencia inmediata es que el gremio en un plenario volvió a votar medidas de fuerza para esta segunda etapa del año. Este fallo llega ¿Privar a de 2 clases semanas. a los chicos no es constitucional, dice un fallo? Ahora, ¿tiene algo de...? Lo que dice el fallo es que la acción docente de 60 días, habiendo comenzado 60 días consecutivos, habiendo comenzado el ciclo lectivo febrero o marzo, es abusivo porque daña ese derecho de acceso a la educación. Sí, ¿hay algo más que explique esta decisión? Porque en Santa Cruz hubo paros de todo tipo por muchísimo tiempo y pareciera ser que ahora surge una medida así. Surge ahora y a 2 semanas de las elecciones nacionales, de las PASO, pero también de las elecciones provinciales. Muy bien, hemos llegado al final. Esto ha sido todo ahora. Joaquín Morales Solá desde El Llano. Hasta mañana.